Bueno, em, a ver, el tema de hoy, que tiene que ver con, bueno, lo he llamado así en el programa Espacios Subterráneos, tiene que ver más bien como con repensar la idea del espacio otra vez más, de una forma distinta a la que le hemos hecho ya en las otras tres sesiones. Pensar el espacio aquí más bien como formas de circulación, ¿sí? Quizá no tanto espacios literales, aunque también hay algo allí de espacialidad, por supuesto, que vamos a discutir hoy. Y bueno, esas otras especialidades para mí tenían que ver con otras formas de autopublicar, de autoeditar ciertos trabajos y de hacerlos circular eh, a través de básicamente dos grandes formas que serían las del arte de correo, el arte postal, y por otra parte la de los fanzines. En última instancia, a mí realmente lo que me interesa de la sesión es la última idea que está en el título, que es la autogestión gráfica. Es decir, lo que me interesa más de la sesión de hoy es repensar ese asunto de la espacialidad, de otras espacialidades, desde las prácticas de la autogestión, ¿sí? De ciertas, ¿no? De ciertas formas de arte contemporáneo. Entonces, me gustaría como empezar por allí para, de alguna forma, digamos, evidenciar la parcialidad de la sesión de hoy, ¿no? Es decir, no voy a hablar de todos los casos existentes de fanzines, de toda la cultura del fanzine. Es un tema en el que no soy especialista, pues sí, me interesa más bien como cierta parcela de esas prácticas, ¿no? Como una parte muy, muy, muy específica, y desde ahí voy a hablar hoy. Esa parte específica toca casos que han estado más o menos cercanos a mí, bueno, al revés, ¿no? He estado yo cercano a ellos, entonces, bueno, por eso voy a entrar por ahí, me voy a detener específicamente en un proyecto al respecto que puede servirnos, ¿no? Casi metonímicamente, pues, para entender todo lo demás. Y bueno, eso para mí hacer esta nota al inicio era importante, ¿no? Como hablar de por dónde vamos a entrar el tema, qué cosas vamos a ver, evidenciar que obviamente no lo podremos ver todo. Y a la vez hacer una nota eh, publicitaria, si me lo permite María. Eh, el tema de hoy más bien va a tratarse con mucho más cuidado en una sesión que tendrá lugar este viernes, María, o cuando... El taller de fanzine sí comienza Ah, este jueves. jueves. Bueno, Jueves, entonces, viernes y lunes. perfecto, perfecto. Y Carlos, que está por ahí, también puede decir más al respecto. En fin, como que hay mucho más material quizá en esa sesión, y si les interesa se los recomiendo ampliamente, ¿sí? Lo que Aprovechen veremos que son todavía hay inscripciones, son 80 cupos nada más que hay y es gratuito. eso, eso, eso. Esa era la nota publicitaria, ¿sí? Porque Exacto. realmente lo que veremos hoy tiene que ver con una pequeña partecita, pero estoy seguro que podríamos discutir muchísimas más cosas y quizá ese sea un buen espacio para hacerlo, ¿no? En Ah, todo, vale. en todo Cori caso, está lo que... diciendo que se metió, Renato. Cori de ¿Quién? ver. Cori Buenísimo. está inscrita. Buenísimo, Cori. Chévere. Bueno, eso sí, para que quedara claro, digamos, por dónde vamos a empezar a discutir en la sesión de hoy, qué tipo de cosas vamos a ver. Bueno, dicho eso, eh, les quiero compartir como ciertas ideas que tenía preparadas pues para hoy. Sí se ve bien, ¿no? Pueden ver bien la pantalla. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, chévere. Gracias. Vale, entonces eso, pensar en esa subterraneidad, digamos, de estos casos, principalmente por los circuitos, ¿no? Como los lugares de circulación que activan, ¿no? Las formas de colaboración que tejen también, para mí es súper importante ese aspecto, y que van a conducir en última instancia a esta idea, ¿no? La idea de la autogestión como una práctica gráfica, de producción gráfica, pero también como una práctica de organización, de producción y de circulación de cierto tipo de, de arte contemporáneo, ¿ok? Entonces, digamos que ese es el enfoque muy específico para la sesión de hoy. Y les sugería o les había compartido pues, un textito de Clemente Padín, un artista uruguayo que digamos que al menos en Latinoamérica ha sido como de los más relevantes en torno al movimiento del arte correo. Realmente les compartí el texto porque me parece muy didáctico, es decir, me parece, además de corto, va como al grano, tiene una sección como histórica, ¿no? O bueno, revisa brevemente cierta historia del arte correo y explica un poco sus preceptos más
operativos, digamos, como logísticos, cómo trabaja, con quiénes, de qué forma. Implica también como cierta reflexión social, pues, o casi política incluso de prácticas, ¿sí? Y por último, hace énfasis en las ideas que yo acabo de contar hace un minutito, ¿sí? Que tienen que ver con la autogestión y con lo que él llama allí networking, pero bueno, hablemos de ese trabajo como horizontal, colaborativo. Entonces, básicamente les sugería el texto por eso. Hay muchísimas más bibliografías. Si les interesa alguna, me pueden escribir y yo les puedo pasar una selección de casos al menos que yo conozco, pues. Pero bueno, en todo caso, este texto que era como muy puntual me pareció muy útil para introducir pues la discusión de hoy. Y bueno, aquí tengo como un pequeño resumen que me interesaría revisar rápidamente antes de entrar como en casos específicos que les quiero compartir. Lo primero que habría que señalar, y lo dice Padín casi que al inicio del texto, es que para él el arte correo no implica necesariamente, aunque obvio que tiene cierta... Hay algo allí al respecto, pero no implica necesariamente otro tipo de técnica. O sea, el arte correo no implica para él una técnica específica, ¿sí? Ni siquiera el uso de un soporte o de un material específico, sino más bien lo que implica, lo novedoso, lo realmente arriesgado, lo propositivo del arte correo para él es la forma en la que se emplea un canal específico para transmitir esas prácticas. Es decir, la explotación, digamos, de la dimensión, sí, o la explotación del hecho comunicativo, pues, ¿no? De estas prácticas. Arte correo es comunicación, pues, dice, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, por comunicación nos referimos más a una práctica que a una técnica o a un objeto en específico. Sí, el arte correo no son los sobres que veremos, las postales que se envían, las obras que van dentro de esos paquetes, sino que es las prácticas que hicieron posible todo eso que acabo de mencionar. Esa es como la definición general que da allí Padín, y me parece muy relevante para entrar a la discusión de hoy, de esa subterraneidad, ¿no? Que vamos a discutir. Eh, y partiendo de esa idea, tendría sentido las conexiones que voy a hacer hoy. Es decir, ¿por qué empezar con arte postal para pasar después al asunto como los fanzines u otro tipo de publicaciones parecidas y finalmente entrar al asunto más general, ¿no? De la autogestión gráfica. Entonces, entremos por allí, digamos, ¿no? Por la idea que es una práctica que hace énfasis en la comunicación. De hecho, tan es así que no es nuevo lo que está proponiendo, que para él no es nueva la técnica, no es nuevo los materiales, que reflexiona a lo largo del texto en cómo este tipo de obras, las del arte postal, vienen más bien de cosas que ya habían hecho las vanguardias, casi todas, ¿sí? La dadaísta sobre todo, la soviética también, en parte, la surrealista otro poco, la situacionista también, y que se habían, digamos, que habían pasado, que se habían heredado poco a poco a ciertas obras de arte conceptual, y claramente después en el movimiento del Flux, ¿no? Digamos que con Fluxus, um, que como se solidifica, se hace mucho más robusta esta práctica, ¿no? Y se generaliza también entre casi todos sus participantes, digamos, ¿sí? Luego, para él, dicho todo esto, lo que vendría digamos, lo que vendría a caracterizar al arte de correo antes que su dimensión artística, ¿sí? Aunque se llame así arte de correo, es su dimensión comunicacional, es decir, la capacidad que tiene esa obra de arte, entre comillas, de comunicar cosas, de generar diálogos, de producir espacios de encuentro, aunque sean a distancia, ¿sí? Es decir, de romper la barrera supuestamente o la lógica supuestamente unidireccional de la comunicación. ¿Sí? Es decir, como de que hay algo que viene de un sitio y va para el otro, ¿sí? Y eventualmente este otro sitio lo puede regresar, pero no hay nada en medio. Lo que produciría el arte correo, dice, es un replanteamiento de esa idea de comunicación, ¿no? Que es como pluridimensional, mucho más caótica, llena de ruido, dice él. Y ese término puede ser muy útil para discutir en un segundo, ¿sí? La idea del ruido en la comunicación. Pero bueno, en todo caso, antes que artístico, el arte correo es comunicacional. Y al ser comunicacional, antes que artístico, dice, necesariamente está atado a la producción social. Necesariamente es una práctica de relación inserta en el tejido de lo social, ¿sí? En ese sentido, al ser una práctica de lo social, dice, ya esto lo comenté hace un ratito, activa relaciones, colaboraciones, ¿no? Complicidades, negociaciones, encuentros, diálogos, intercambios, y eso para él es lo más relevante, la capacidad que tiene de generar networking, ¿no? De generar redes que son, a efectos de la lectura que quiero hacer yo hoy, subterráneas, digamos, son redes que escapan, ¿no? Circuitos oficiales, tanto de exhibición del arte, aunque claramente como muchas otras prácticas que intentaron escapar de ese circuito, hoy en día hay grandes colecciones en los grandes museos de arte contemporáneo y arte moderno, grandes colecciones de arte postal,
Pero bueno, en todo caso, en su momento, si este tipo de prácticas pretenden escapar a esos circuitos y pretenden escapar también, por eso mismo, a cierta fetichización, digamos, a convertirse en objetos de consumo, en objetos coleccionables, en fin, en mercancías. Entonces tiene un carácter antiestético, digamos, por una parte, y anticomercial, por otro, ¿sí? Que puede ser discutible, como digo, pero en principio creo que eso es una premisa que habría que tener en cuenta, pues, digamos, para entrar a la sesión de hoy, ¿sí? Básicamente, digo, el texto tiene muchos más datos, sobre todo en términos históricos, creo que puede ser muy útil, ojalá lo hayan podido leer. Hay ciertas caracterizaciones que hace de orden visual, digamos, como el uso de sellos, el uso de las estampillas, el uso de los sobres, la manera en que eso se va relacionando, sobre todo a través de prácticas del collage, quizás como la técnica más claramente identificable, digamos, de esa herencia de las vanguardias, el collage. Pero bueno, en fin, todas esas características creo que las pueden revisar si quieren después en el texto. Para mí lo más relevante era esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, voy a poner como algunos casos que me permiten ilustrar estas ideas de Padín, sin ningún orden de tiempo ni de lugar específico. De hecho, voy a mezclar casos de Latinoamérica con casos no latinoamericanos, sin hacer demasiado énfasis en eso, porque creo que una de las cosas que produciría, o que produjo, de hecho, el arte correo es esa red global, ¿no? Que distinguía un poco entre la locación de esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar a esos casos y después pasaré hacia la idea del fanzine, ¿sí? Voy a tratar de hacer como esa conexión poco a poco. Me interesa sobre todo, uy, perdón. Me interesa sobre todo empezar la discusión de esos casos teniendo en mente por qué es tan importante para Padín el hecho de la explotación de este canal de la comunicación, ¿no? ¿Por qué sería tan importante para el arte correo hablar desde el canal, o sea, como apropiarse del canal para producir, para circular, para organizar sus prácticas? Y aquí voy a hacer un paréntesis teórico, digamos, para meter esta referencia a quien le pueda interesar de Jesús Martín Barbero, un teórico de medios, un poco filósofo también español, porque hace buena parte de su vida en Latinoamérica, en Colombia me parece, y que estudia la idea de los medios desde una perspectiva quizá menos determinista en un sentido tecnológico, es decir, no se centra en estudiar los medios como plataformas, como tecnologías en sí mismas, sino que prefiere hablar más que de medios, de mediaciones. De ahí el título del libro que les estoy compartiendo aquí. Pensar los medios como mediaciones implica entender que el medio no es una cosa en sí misma, ¿sí? Yo qué sé, eso, el correo postal o el teléfono o el celular o el internet, el medio que queramos, el medio no es eso, sino las conexiones sociales que ese medio hace posible, que ese medio de alguna manera propicia, ¿sí? Mediaciones, pues. Entonces, hacer ese tránsito de una palabra a la otra a mí me parece muy valioso para la discusión que vamos a tener ahorita, ¿sí? Entonces, las mediaciones serían para él las articulaciones entre prácticas de la comunicación, medios, plataformas y demás, entre esas prácticas y prácticas sociales, prácticas de los movimientos sociales en general, la vida cotidiana, pues, ¿sí? El engranaje de esas dos cosas es lo que permitiría eso que él llama mediaciones, más que medios. Los medios, en realidad, dice, no son la cosa, sino lo que las personas que reciben el mensaje a través de ese medio hacen con esa cosa. ¿Sí? Es decir, el teléfono como medio no es el teléfono en sí mismo o el Internet en sí mismo, sino lo que las personas hacen con el Internet o con el teléfono. La cantidad, la amplísima variedad de cosas que podemos hacer con esos dos medios, ¿no? Eso es el medio en realidad. Y de allí el énfasis en hablar entonces de una mediación, porque mientras que el medio es solo la cosa, una tecnología no humana por lo general, una cosa no humana, la mediación es un ensamblaje de las dos. Esa cosa no humana y el humano que utiliza, o los humanos que utilizan esa cosa no humana, ¿sí? Entonces hay como digamos que hay como una suerte de horizontalidad ontológica allí, pues las dos cosas parecen ocupar un mismo lugar, ¿no? Su entidad, digamos, vale por igual en la del no humano, la tecnología, y en la del humano que la utiliza, ¿sí? No sé si me estoy enrollando mucho con esto, pero creo que con los que voy a explicar a continuación se entenderá, se entenderá mejor. En todo caso, esta relación para mí tiene un carácter sociotécnico, digamos, ¿sí? Es decir, los medios tienen una dimensión tecnológica, indudablemente, sí, hay una serie de aparatos, ¿no? De gadgets, de artefactos, de plataformas, en fin, pero también tiene una dimensión social, no solo técnica, ¿sí? Que de hecho es posible gracias a la otra, es como una mutua allí
constitución, ¿no? De lo social y de lo técnico constantemente. Esa mutua constitución, ¿sí? Sociotécnica de la comunicación es lo que podría ser tan relevante si tomamos la idea de mediación para estudiar el arte postal. Es decir, si volvemos a esto que decíamos acá arriba sobre la forma en la que se explota el canal, ¿sí? Si pensamos el canal como en términos de mediación, podría ser muy útil, digamos, para entender todas las prácticas que vamos a discutir hoy y para pensar por qué esas prácticas se despliegan desde la subterraneidad, porque piensan en otras espacialidades para el arte y por qué esas otras espacialidades solo podrían ser activadas a través de esas mediaciones. Ahora, hay como otra idea que quiero compartir dentro de este paréntesis teórico, que creo que tiene que ver como con una suerte de- como de preocupación generalizada en una época muy específica, que de hecho es la época en la que el arte postal comienza a tener eh, mayor presencia, digamos, en las prácticas de cierto tipo de artistas, que es a partir quizá de los 60. No estoy diciendo que antes no haya, más adelante vamos a ver ciertos casos como antecedentes, pues, pero quizá a partir de los 60 hay un énfasis allí como muy evidente, ¿no? Entonces, creo que hay otras cosas pasando en los 60 que podrían explicar esa preocupación, ¿no? Y el boom de esas prácticas. Bueno, por una parte, indudablemente, en términos así como de experimentación artística, en los 60 comienza también el auge del happening, ¿no? Y del performance y del uso del cuerpo en ciertas prácticas herederas como del arte, del naciente arte conceptual, tanto en un nivel así global como pienso en casos específicos también de Latinoamérica, y ese énfasis en el happening, en la acción artística como una especie de transmisión, de comunicación azarosa de la vida cotidiana, empieza también el énfasis de el arte postal, es decir, van más o menos de la mano. Y me parece que en ambos casos lo que salta a la vista, digamos, es cierta influencia de ciertos relatos teóricos, filosóficos, ¿no? Como este que ven aquí, de Marshall, muy, muy influyente, Marshall McLuhan, este filósofo de los medios y de la tecnología canadiense, que es muy famoso por haber popularizado esta frase que todos habremos escuchado alguna vez y seguro la hemos usado también, el medio es el mensaje, ¿no? Entonces, hay algo allí que me parece interesante también analizar respecto a esta propuesta que plantea McLuhan en el libro donde esa frase aparece, este libro con aquí, Understanding Media, ¿no? Comprender los medios de comunicación, que me parecería, al hacer eso me parecería como, eh, aparecerían, pues creo yo, conexiones con la idea del arte postal y el auge que tuvo en esa década, ¿no? Para empezar, esto es una frase clave desde el inicio del texto, la va desarrollando a lo largo del libro y la explicación principal me parece muy, muy, muy útil para entender por qué esa idea del medio del mensaje propone otra estructura para la lógica de la comunicación como solemos entenderla, que es básicamente con este esquemita que vemos aquí, que yo creo que todos hemos estudiado alguna vez, ¿no? La idea de que hay un emisor, hay un receptor del otro lado, en medio hay un medio, valga la redundancia, un canal, pues, a través del cual se transmite un mensaje que viene del emisor, ¿no? Y que llegará de manera inequívoca al receptor, ¿no? Y si tenemos suerte, a lo mejor comienza de nuevo el proceso al revés. Todos hemos estudiado, yo supongo, esto alguna vez en alguna clase de castellano, literatura, lenguaje, lo que sea, ¿no? Introducción a la comunicación, etc. Lo que parece proponer, digo, no lo dicen esos términos, pero lo que parece proponer la reflexión de McLuhan es que esto no es cierto. Es decir, que la comunicación no funciona así bajo ninguna circunstancia. La comunicación está, como diría Padín, llena de ruido y llena de equivocaciones, de malentendidos, de malinterpretaciones, de otras posibilidades para errar y para comunicar cosas que parecen no estar previstas, ¿sí? Y en toda esa reflexión, para él el medio, el canal a través del que esa comunicación sucede, es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, aunque, insisto, aunque no ponga la reflexión en estos términos de este esquemita, para mí es importante como para resumir el argumento. Cuando plantea el medio es el mensaje, dice en algún punto del, del libro, ok, preguntémonos qué tiene en común, yo qué sé, dice un partido, creo que es un partido de béisbol, ¿no? Y una intervención quirúrgica, ¿no? Una operación a corazón abierto. ¿Qué tendrían en común esas dos cosas? Y yo, se me ocurre, puedo agregar, ¿qué tendrían en común esas dos cosas con nuestra clase de este momento? ¿Y qué tendrían en común esas tres cosas? Y se pone a pensar y dice, en realidad, lo que tienen en común estas tres cosas es la electricidad, el uso de la electricidad. Da igual que la electricidad sea utilizada para alimentar el cableado que
que enciende todos los reflectores para iluminar el estadio de béisbol, o que la electricidad sea utilizada para alimentar las máquinas que se emplean en los ventiladores y demás, que se emplean en la operación, o en este caso para alimentar, ¿no? Como toda la conexión de internet que hace posible que nos conectemos en esto. Da igual, la electricidad funciona por igual en las tres, ¿sí? Y en ese sentido, el contenido, ¿no? Utiliza la palabra entre comillas, digamos, el contenido de la operación, el partido o esta clase, da igual también, porque se podría argumentar que el contenido de las tres es el medio a través del cual es posible esas tres. Es decir, esta clase, la operación y el partido tratan por igual de la electricidad. Esta no es una clase sobre fanzines, diría McLuhan, es una clase sobre la electricidad. Entonces, esa reflexión sobre el medio es el mensaje me parece muy, muy, muy útil para pensar el arte postal. Es decir, el arte no es la dimensión artística, pues de estas prácticas no está solo en el objeto que se produce, que básicamente es lo que se estudia en realidad. Lo que vamos a ver hoy es eso, vamos a ver las postales, los sobres, en fin. Pero el arte no está allí, su capacidad artística no está allí, está en el medio que utilizan para que esas cosas existan. Está en el sistema de correo postal, en el uso de estampillas, en la producción de sellos, en las relaciones de comunicación entre cada uno de los países, ¿sí? En los costos que hay que, digamos, pagar para hacer eso posible, en fin. Esa reflexión sobre el medio me parece como muy valiosa. Llamémoslo medio o llamémoslo mediación, dependiendo de la perspectiva de la cual lo veamos. Me parece que entrar desde ahí podría ser útil, digamos, ¿no? Para despejar ciertas ideas. Entonces, bueno, este era el paréntesis teórico que quería hacer para comenzar a plantearles algunos casos. El primero que me interesa es esta obra que se produce a finales de los 80, dirigida a John Held Jr., uno de los principales artistas como colaboradores o cercanos a ese movimiento Fluxus, y que inicia o que da mucho, digamos, como visibilidad, ¿no? A estas prácticas del arte de correo, en la que se lee claramente en el medio del sobre: art is not equal to money, ¿no? No es igual el arte que el dinero. Y me parece muy útil la frase para retomar una de las características que dije ahorita. El arte postal parece tener un desinterés por el circuito de lo mercantil, ¿sí? En el arte parece no estar pensado, en principio, digamos, para ser vendido, ¿no? Para ser coleccionado. Eso es una de las características que me parecía valiosa y que podían verse en una de las obras, claramente, ¿no? Y ya no solo en lo que hace, sino en cómo lo dice, ¿no? Claramente enunciado aquí. Y la otra, por las mismas características, claramente enunciado, el desinterés por la colección, es decir, el desinterés por pertenecer o por cierta aspiración artística o estética, ¿sí? Este otro, enviado también a John Held Jr., creo que lo explica muy bien, ¿no? Tiene la fachada del antiguo Whitney Museum, ¿no? Como no sé si entrando o saliendo, probablemente entrando en la basura, con una serie de frases que creo que explican muy bien eso, ¿no? El arte correo es un arte desechable, el arte correo no es un arte de museos, úsalo, abusa de él, pero no lo guardes, no lo archives, ¿no? Dice, stop saving garbage, ¿no? Deja de guardar basura, ¿no? Hay una reflexión ahí que puede ser muy rica, pues, ¿no? Como muy lúdica también respecto a qué destino se supone que tendrían estas prácticas, ¿no? Deberían, en principio, estar pensadas para estar coleccionadas, ¿no? Como en un sobre, en un archivero, ¿no? De un museo. En fin, ya hablamos de esto hace un ratito, eso claramente ha sucedido, ¿no? La mayoría de las obras que están viendo aquí las he tomado de reservorios digitales de colecciones al respecto, ¿no? Me interesa ahora, aparte de esas dos grandes características que ya anunciamos al inicio, hacer como una mínima genealogía de estas prácticas, pensar de dónde han venido, qué otros lugares han recorrido antes que se le llamara propiamente arte postal, qué otros artistas habían hecho, qué otros personajes, no solo artistas de la escena artística, habían trabajado de cerca con estas prácticas, eh, para, para ver esas conexiones para ver esas conexiones para ver esas conexiones entre el arte postal y lo que trataremos después, que son los fanzines, ¿sí? Y cuando pienso en esa genealogía, claramente pienso primero en el trabajo de Don Kawara, ¿no? Al inicio como de esta reflexión o de esta experimentación conceptual durante los 60, en la primera mitad de los 60 quizá, que con fuerza hacia finales de los 60 y principios de los 70, autores como Lucy Lippard van a teorizar sobre eso, ¿no? Se escriben los primeros grandes textos y libros incluso
sobre arte conceptual aparecen justo después de este momento experimental de los 60, ¿no? Y esa conexión, por cierto, entre Lucy Lippard y John Kawara puede ser muy útil, ¿no? Para el tema. Primero por la serie, muy famosa serie de John Kawara, I Got Up, ¿no? Me levanté o me desperté. Básicamente era una serie de postales, como las que están viendo aquí, ¿no? La típica postal con una imagen y atrás con sus datos para el envío, ¿no? De correo, que solía enviar a amigos cercanos, a artistas. Vean esta enviada a John Baldessari, esta de aquí, y vean esta de acá enviada a Vito Acconci, y hay otras que envía directamente a Lucy Lippard, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una relación ahí como muy cercana del afecto, pues, de estos sujetos, en este caso de Kawara, enviando las postales, y el trabajo consistía literalmente en eso, en el envío de la postal, anotando lo sumo la hora a la que se levantó y envió la postal. Las horas van variando según los lugares en los que estaba, y ya, del destinatario, y no hay ni mayor nota ni mayor mensaje en realidad, ¿no? Hay una fecha y listo, la serie de estampillas, sellos y demás, ¿no? Toda esa discusión que propone un par de años después Lippard respecto a la obra me parece muy rica porque aunque aún no está puesta en términos de arte postal, si el énfasis aún no está puesto aquí en el asunto de la comunicación y del canal y demás y las redes de colaboración, aparece ya claramente como una de las primeras estrategias del arte conceptual. Es decir, reflexionando precisamente sobre la manera en la que se solapan aquí o se superponen medio y mensaje, ¿no? Me parece como un ejemplo, digamos, a manera de antecedente muy revelador, ¿no? Esta es una de las postales que yo les decía, está enviada directamente a Lippard, igual forma parte de la serie. Lippard recibe, de hecho, en ese momento mucho material de este tipo de prácticas. Esta es otra, no es una postal, pero es como un pequeño collage que recibe de Ray Johnson, otro junto con John Held Jr., otro de los artistas muy cercanos a este movimiento del Fluxus, y dentro del Fluxus, como claramente orientado hacia el collage y hacia el arte postal, recibe este trabajo que de hecho no recibe directamente, sino que pasa primero por otro amigo. Llega primero este amigo aquí se lee, ¿no? Acá arriba, con la solicitud del amigo de que reenviara ese trabajo a Lippard, ¿no? Pensando además que podía ser intervenido en ese camino, ¿no? O sea, que podía llenarse de ruido, como dice Paddy, ¿no? Y finalmente llegar a Lippard no en su forma original, no en la forma en la que Johnson lo diseñó originalmente, sino ya intervenido. En fin, hay muchos casos. Hay otros, recuerdo, y otras de John Baldessari, en fin. Hay muchos otros casos en los que Lippard se vio como directamente involucrada, como teórica, como crítica, como que no fuese la palabra todavía curadora, eh, en esta trama, digamos, ¿no? En este networking del arte postal. Y tan es así que, de hecho, ella misma, su producción como teórica, se atravesó también por esas prácticas y produjo en ese mismo formato. Muy poco, de hecho, no, muy poco después, no, al mismo tiempo en que esto estaba pasando, ella estaba produciendo una serie de exposiciones muy, muy famosas, al menos en 4 ciudades distintas, que de hecho tenían unos títulos muy raros, llevaban por título la cifra aproximada de la población de la ciudad en la cual se iba a presentar la exposición. Entonces, como ven aquí, esta es una que fue exhibida en Seattle. Si se fijan, en el 69, el mismo año de las postales que les acabo de mostrar, y el título era 557.087, ¿no? Pero la presenta después en otra, ahora voy a regresar a las imágenes, la presenta después en Vancouver, por ejemplo, y la cifra era 955.000, ¿no? Y la presenta después en Buenos Aires y la cifra es 2.972.453, y la vuelve a presentar eh, en California y la cifra era aproximadamente 7.500, en una ciudad específica de California. Entonces, esa serie de exposiciones con títulos muy distintos fue otro momento de experimentación respecto a la materialidad, no del arte postal, digamos, pero sí de la comunicación, del arte como una práctica de comunicación, de envío, de recepción, de intercambio, ¿sí? De mensajes, pues, en última instancia. Las exposiciones consistían en lo que vieron, mientras pasé las imágenes rápido, literal era eso, eran estas tarjetitas, como unas pequeñas fichas, ¿no? O postales también, que tenían, bueno, esta es la de introducción, digamos, ¿no? Es como incluso el texto curatorial, digamos, y todo esto venía en este formato, ¿sí? Este, por ejemplo, es el texto de presentación del Centro de Arte Contemporáneo donde se presentó, igual venía como en ese formato, todo venía en ese formato, y la exposición, que sí tenía muchas obras instaladas, muchas otras no había obras, sino que había en su lugar la misma tarjetita, ¿no? Porque las tarjetitas consistían en muchas ocasiones en instrucciones de los artistas, es decir, en que los artistas no viajaban con ella, las obras no viajaban con ella como curadora,
sino que viajaba el paquetito de tarjetas, o muchas veces se las enviaban, se las hacían llegar directo hasta donde estaba, y allí ella instalaba, trataba de recrear, pues, de replicar esas obras siguiendo esas instrucciones que les habían llegado. Entonces, me parecía como muy revelador también pensar en que no solo desde las prácticas artísticas, sino también desde el ámbito teórico que las acompañaba, ese formato estaba siendo explotado, ¿no? Había experimentaciones al respecto, digamos, ¿no? Entonces, eso me parecía como muy, muy interesante. Y bueno, no hay que agregar que evidentemente las 4 exposiciones eran completamente distintas, aunque la lógica era la misma, lucían distintas, la cantidad de obras que se podían llevar de un sitio a otro era distintas, no solo por las condiciones propias como el lugar que las recibía, centros de arte, museos, galerías, en fin, sino por la propia dificultad de que todos los artistas enviaran siempre el mismo proyecto, enviaran siempre la misma instrucción, y bueno, eso hace que cambiara constantemente. Eso también me parecía relevante para la discusión. Es muy interesante, al final de hecho se edita, bueno, al final no, muchos años después, se edita no es un libro exactamente, porque, bueno, en fin, no es un libro, es la recopilación de todas estas tarjetitas de las 4 exposiciones, sumadas, digamos, ¿no? En un solo paquetito, y es como todas las fichas envueltas, ¿no? En un papel, a manera de un bloque, digamos, y el título de ese producto editorial, ¿no? Podrías pensar incluso como una especie de fanzine desplegable, es la suma de las 4 cifras, ¿no? Ya no recuerdo, pero daba algo así como 4 millones y pico, no sé. La suma de esas cuatro cifras de las 4 exposiciones. Entonces había algo allí también, no sé, como que se mantuvo, digamos, después de muchas décadas en la experimentación respecto al formato de la postal, de la ficha y del envío. Ese es otro caso como a manera de antecedente, digamos, que me parecía valioso. Y bueno, ahora voy a entrar ya en casos propiamente o más reconocibles, pues, como del arte postal, y de hecho lo voy a hacer desde Latinoamérica. O sea, voy a traer de colación casos de Latinoamérica, primero unos claramente de Clemente Padín, que es el artista que leí, el autor que estuvimos discutiendo hace un ratito. Bueno, esto es una serie de trabajo que consiste toda en envío de postales, muy parecido al caso de Onkawara que acabamos de ver, pero de una forma mucho más reticular, ¿no? Porque además no estaba pensada de un artista a un destinatario específico, sino que estaba pensada, un poco como lo ven acá arriba, de hecho la propia imagen de la postal, eso era lo que hacía evidente, estaba pensada para que siguiera un recorrido, ¿no? Y se mantuviese en constante movimiento hasta que regresara eventualmente al emisor original, que era Padín, pues, ¿no? Es una postal vacía de estas que él mismo diseñó, lucían más o menos así. Tiene el mapa mundi, tiene todos los espacios para las personas que envían y para todos los sellos, estampillas y demás. Y luego van luciendo así, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas. La serie es muy, muy, muy grande. Eh, por lo general comienzan en Uruguay, ¿no? Por lo general parten todos de aquí y van siguiendo el recorrido, ¿no? Las personas que iban no solo interviniendo con sellos, pegando fragmentos, a lo mejor fotocopiando la misma eh, postal y volviéndola a pegar encima, no solo está llena de eso, sino que está llena del recorrido también. Es decir, cada persona iba trazando el recorrido de dónde a dónde va, de dónde vino, a dónde la quiere enviar, ¿no? Embarcando como un tiempo también, ¿no? 1, 2, 3. Me parece como muy valioso para estudiarlas, ¿no? Como para pensar en el circuito, ¿no? Que formaron antes de regresar a Padín. Y bueno, la parte de atrás también, a mi juicio, son preciosas precisamente por la técnica del collage, ¿no? Y la manera en que se va superponiendo todas esas capas de información, digamos, un poco caótica, de hecho, resulta al final. De Padín, en esa misma época, digamos, salen también ciertas colaboraciones con otros artistas dentro de Uruguay también, que aunque no parecían estar trabajando exactamente en el arte postal, estaban trabajando en prácticas de diseño que implicaban también la comunicación, es decir, la transmisión o compartir carteles o compartir pequeños diseños que digamos que pueden llevar consigo también como cierta reflexión sobre los canales, ¿no? De los medios de comunicación. Entonces, aunque no se han estudiado o no se reconozcan como arte postal, me parecen valiosas también para discutir dentro de ese mismo circuito, digamos, ¿no? En el que Padín estaba experimentando. Uno de esos casos es el de Jorge Caraballo, que trabaja con esta serie de ilustraciones, digamos, sobre todo explotando el asunto de la tipografía, ¿no? En un contexto muy marcado además por la violencia política de las dictaduras militares del Cono Sur, ¿no? En este momento tanto Uruguay como Argentina. Bueno, Argentina faltarían unos 3 años, pero bueno, Argentina eventualmente y Chile desde este mismo año estaban
en dictaduras militares, Brasil también. Entonces, esto que les estoy mostrando no se puede, digamos, desligar de ese contexto, ¿no?, de represión. Esta frase en la que sustituye el I de Uruguay por una interjección, ¿no?, o la famosa siglas SOS vienen a significar aquí, o vienen a ser una expansión de sudamericanos, ¿no?, como toda la región sudamericana en crisis, en emergencia, ¿no?, pidiendo auxilio, pues. Hay otras en las que sustituye Centroamérica, o sea, la palabra Centroamérica, y lo que resalta es las letras C y A, ¿no?, como haciendo énfasis en el, digamos, como en la intervención de Estados Unidos en ciertos de esos eh, contextos conflictivos en estos países. En fin, hay otras obras muy relevantes al respecto, pero yo me quedaría con estas, ¿no? Y con cómo ese trabajo que se produce, precisamente por el énfasis en el intercambio que había allí, aunque no se tratara de arte correo, produce luego resonancias en otras latitudes, como esta, que sí es una postal diseñada para circular a manera de arte correo, que produce Damaso Gas en Venezuela en el 78, en un año en el que en Uruguay habían sido detenidos tanto Padín como Caraballo. Me parece como que hay unas conexiones allí muy claras, ¿no?, que es muy evidente el pensar esa escena como una escena de intercambio, aunque no necesariamente todos estos artistas participaran por igual, o al menos no con la misma fuerza que Padín, ¿no?, en el circuito claramente reconocible como de arte postal. Entonces, mientras estos sujetos estaban en Uruguay haciendo esto otro, en el momento en que son encarcelados, en Venezuela, por ejemplo, se dan estas otras, eh, digamos, como resonancias, ¿no?, ecos y reverberaciones que me parecen muy valiosas. Bueno, eso, quería como hacer ese paréntesis. Y quería luego mostrar, aunque de nuevo no con ese mismo nombre, otras prácticas que se parecerían al arte correo, que explotan más o menos el mismo tipo de recursos, pero introduciendo nuevas tecnologías que estaban a la mano. Una de ellas es la tecnología de la fotocopia, digamos, ¿no?, como todo el llamado copy art o xerox art, y eventualmente también la introducción del fax, ¿no?, como otra forma de transmitir esos mensajes que podía, ¿no?, sortear todo el circuito del sistema postal, ¿no?, pero que aún así hacía énfasis precisamente en el canal, ¿no?, digamos, en la práctica de redistribuir un mensaje y de explotar, ¿no?, la dimensión comunicacional del arte. Allí quizá Paulo Bruschi, todavía en Latinoamérica, específicamente en Brasil, quizás sea uno de los casos más conocidos, ¿no?, con trabajar con las dos cosas a la vez, con el arte a través del fax, en este caso lo que llaman fax performance, ¿no? Se ve muy mal aquí ahora que lo veo, pero aquí están los datos como de teléfono y demás para que pudiese enviársele el fax. Es decir, la intervención consistía en esta tarjeta, hecha además con una fotocopia, que es lo que ven aquí, y el collage y demás, pero también en incluir sus datos para recibir e intercambiar fax, ¿no?, a través de ese medio. Esto es muy común, es algo que se puede reconocer en otros trabajos previos, de la cosa de la fotocopia, ¿no?, y del arte facsimilar. Es una cosa que va a aparecer muchas veces en el arte correo, de hecho, utilizar, copiar y pegar cosas, ¿no?, tanto sobre los contenidos postales como sobre los sobres también, ¿no? El sobre también como un soporte muy relevante. Allí junto con Bruschi quizás sea importante, aunque de nuevo no tan reconocido dentro de ese circuito, o al menos no en esos términos, sería importante también mencionar a Claudio Perna en Venezuela, por supuesto, eh, por la manera en que se explota bueno, no, ni tan nueva tecnología, ¿no?, de la fotocopia, las posibilidades gráficas que tiene, pero también las posibilidades performáticas que lleva consigo, y que, bueno, en el caso de Bruschi ambas se combinan, ¿no?, para la experimentación con los envíos. Y otro caso que me parecía relevante en ese mismo contexto es este de Ulises Carrión, en México. Bueno, aunque trabajó casi toda la obra que me interesa discutir la hizo en Ámsterdam, pero bueno, un artista mexicano, eh, muy conocido, sobre todo por este texto que publica a mediados de los 70, uno de los últimos textos que publica en español, en el que piensa no exactamente sobre el arte correo, no exactamente sobre la cuestión de la comunicación, sino más bien en explotar el hecho de la escritura en cierto tipo de prácticas artísticas. Es decir, en la poesía, por supuesto en el arte correo, en el arte del diseño en general y en la producción de fanzines también, lo que para él parece conectar a todo eso es la escritura. La escritura como un hecho, por supuesto, de la comunicación, pero también como un hecho de performance, es decir,
el carácter de casi happening, de acción que tiene la escritura, ¿sí? Entonces, voy a partir de allí, como ese pequeño textito que escribe al respecto, y de ahí se van a generar ahora sí ya las conexiones para salir un poco del arte postal y entrar a la cuestión de los fanzines, atravesar ligeramente por los libros de artista y luego conectar finalmente con el asunto de la autogestión. Digamos que Carrión es la bisagra que me va a permitir hacer esa conexión, ¿sí? Bueno, este es un texto, no es tan largo, pero bueno, nos iba a quitar mucho tiempo leerlo completo y se consigue además en internet, entonces yo lo recomiendo a quien le interese que lo busque completo. Yo me quedo con este pedacito que de hecho son los dos párrafos iniciales, con lo que abre el texto es con esto, ¿no? El texto titulado El arte nuevo de hacer libros empieza con la pregunta de qué es un libro, ¿sí? Luego sigue otras preguntas como qué es el espacio en el que se despliega un libro, qué es la poesía, qué es el lenguaje que utiliza un libro, cuál es la estructura a través de la cual se forma un libro, en fin. El texto va como por secciones. La primera es esta, qué es un libro propiamente. Y bueno, ahí se ve claramente cuál es la idea que él propone respecto a un libro, ¿no? Un libro es una secuencia de espacios. Me parecía muy clara la conexión para nuestro curso, ¿no? Es decir, toda esta reflexión sobre la comunicación y sobre los medios y sobre los mensajes y sobre estas materialidades que se transmiten de un sitio a otro, parecen no estar tan conectadas con el tema de nuestro curso, que es los espacios. Y sin embargo, el texto de Carrión empieza así. Un libro es una secuencia de espacios, en realidad. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente, con lo cual un libro es también una secuencia de momentos, ¿no? Respecto a esta cosa que ya decíamos al inicio del curso, ¿no? Los espacios no son solo un dónde, sino también un cuándo y un cómo, ¿sí? Creo que eso queda claro pues, en esta reflexión que propone aquí Carrión, y el resto del texto es muy bueno también. Creo que vale la pena para quien le interesa este tema del arte de correo y el diseño y la edición en general. Más adelante dice, por ejemplo, el lenguaje de este nuevo arte, es decir, el arte que produce libros en un sentido expandido, pues no necesariamente libros como los conocemos, sino hechos escriturales, pues, ¿no? Prácticas de performance atravesadas por la escritura. Ese lenguaje que se utiliza para ese arte nuevo es un lenguaje que, entre otras cosas, pretende esquivar la idea de la originalidad. Y eso es una discusión que puede ser muy delicada, pero a mí me parece muy rica, pues, como muy provechosa. Dice, de hecho, claramente en una parte dice, es un arte del plagio. Es un arte donde copiar, pegar, reensamblar, resignificar, reapropiar, es una herramienta muy valiosa. Y eso va a ocurrir en casi todos los ejemplos que vean o estudien o analicen de arte postal. ¿Sí? Muy pocas veces queda claro quién es el autor, cuándo y cómo inició la acción, porque está tan cargada de ruido, de lo que Pavin llama allí ruido, es decir, como de interferencias, de reapropiaciones, de resignificaciones, que la autoría se diluye. Y se diluye y deja de ser relevante en realidad, ¿no? Y se diluye incluso la idea de la creatividad, ¿no? Como la idea de la originalidad, como de una idea única que surge de pronto en la cabeza genial de un sujeto. Y se propicia más bien un trabajo en tejido, ¿no? Una colaboración como mucho más orgánica, espontánea eh, y colectiva, por supuesto. Entonces, bueno, esos son algunos guiños que aparecen allí, pero yo me quedaría con esta idea inicial, ¿no? Un libro es un espacio. Y como espacio implica preguntas sobre qué hacemos, por supuesto, pero también cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Entonces esas reflexiones se ven claramente en su trabajo, no solo en este texto que produce, sino en las cosas que él hace más o menos en la misma época. Un caso muy conocido respecto a su obra en torno a esta producción de libros y del hecho escritural y de la comunicación como una faceta fundamental del arte, es la edición de una muy famosa revista, tuvo unos 12, muy poquito tiempo, como en un año más o menos, tuvo unos 12 muy buenos números. Ephemera, una especie de publicación sobre arte postal y arte efímero justamente, que me parece que puede ser relevante, ¿no? Porque lo produce no solo como artista, sino también lo produce como sujeto a la cabeza de un proyecto mayor que iba más allá de esta revista, que era este que ven aquí, Other Books and Soul, una especie de... Es un editorial, no era una editorial en sí misma, era un espacio más bien independiente de producción, de edición también y de exhibición, ¿sí? De prácticas que tenían que ver con esto, con el carácter efímero de la escritura, de la acción, pero también con el diseño y sí, eventualmente con el arte postal en general, ¿no?
La revista que edita él y, digamos, se publica bajo el sello de este espacio, tiene varios números, tiene unos 12, como les dije. Me gustaba mucho, estas son las portadas, nada más, que están viendo aquí. Me gustaba mucho esta por otra conexión, ¿no? Una conexión más con este tema que ya salió. En el 78, precisamente, en el que sale este es el número 5, aparece en la portada como titular, digamos, como noticia más relevante, Padín y Caraballo están en la cárcel. Una conexión más para algo que ya había sucedido en la postal que les mostré hace un ratito de Damas Gas. Bueno, en otro momento, más o menos en el mismo momento en realidad, pero en otro espacio, en otro lugar, ocurre otra conexión allí, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad lo que estamos hablando aquí no es de la postal en sí misma o de la revista, sino de una red que conecta directamente Uruguay con Venezuela, con México, en este caso, ¿no? Esas conexiones allí. Bueno, en realidad ni siquiera con México, es un artista mexicano, pero trabajando desde Ámsterdam. Entonces, estas revistas que les estoy mostrando salen de allá, salen de Ámsterdam, ¿no? Entonces, la red es como más extendida, ¿no? Eso me parecía muy, no sé, como muy curioso y como muy rico también para pensar en lo que decía Padín al inicio del texto. El arte correo en realidad es un canal, ¿sí? No es una técnica. Bueno, este es un caso muy relevante y por supuesto junto con él, el lugar de donde sale también me parece un caso relevante, propiamente la plataforma de Other Books and So, que haría énfasis una vez más en que el arte correo es la plataforma que lo hace posible y no tanto el sobrecito o la postal como tal, ¿no? O la carta. Entonces, estas revistas que les acabo de mostrar salían de este espacio en Ámsterdam, una pequeña tienda. Bueno, no era solo una tienda, pero bueno, lucía, digamos, como una tienda, pero era un espacio también para la exhibición y para la producción de este tipo de prácticas. Pero bueno, era un lugar también autogestionado, se podía ir y comprar este tipo de trabajos o comprar obras que estuviesen en exhibición, ¿no? De artistas que trabajaban con este tipo de obras. Ese me parece otro caso relevante de la obra de Carrión, más allá de las cosas que más se conocen de su trabajo. Y ahora toda esa reflexión sobre el asunto del libro y sobre cómo el libro es más que un objeto que tiene un montón de páginas, no es tan nueva tampoco. Lo que me parecía curioso cuando quería plantear el caso de Carrión es que fue muy relevante para su época, de hecho sigue siendo muy influyente para este tipo de discusiones, pero no era nuevo. En realidad era una cosa que podía tener ya varios años ocurriendo. Para no ir muy lejos, en los 60 ya había ocurrido, mientras Lippard publicaba esta serie de tarjetas y estaba en colaboración con estos artistas, estaba escribiendo a la vez un muy famoso libro, 6 Years, ¿no? Como un título larguísimo, pero el resumido es ese, 6 años, la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. En ese libro reflexiona ya sobre qué papel tendría el libro en esas prácticas de ese momento, ¿sí? Y reflexiona sobre el libro escribiendo un libro. Un análisis allí tautológico muy, muy rico. Pero si queremos ir aún más lejos, lo del Lippard tampoco era nuevo, en realidad ya había sucedido una cosa similar durante la vanguardia soviética, ¿sí? A inicios todavía, cuando el Lissitzky publica este pequeño texto, esto es una cita apenas, es un texto mucho más largo, es un texto que titula El futuro del libro, precisamente, ¿no? Donde se pregunta qué va a pasar con el libro, qué va a ocurrir con el libro, sobre todo en las condiciones tan particulares que se estaban viviendo en ese momento en la naciente Unión Soviética, ¿no? Un momento de cambio muy rico, muy experimental, pero también muy violento, por otra parte, ¿no? Entonces les voy a leer rápidamente esta cita para pensar un poco en ese asunto del libro mucho antes de esto que decía Lippard y que decía Carrión, ¿no? Les leo este pedacito. Eh, ahora no, okay. Durante el periodo revolucionario, bastante energía latente se concentró en la generación de nuestros artistas más jóvenes, la que solo podía canalizarse en el consumo popular y de gran escala. Las masas semi-alfabetizadas se habían convertido en la audiencia y con nuestro trabajo la revolución logró una labor colosal de propaganda y esclarecimiento. Descompusimos el libro tradicional en páginas aisladas, agrandamos 100 veces su tamaño, las imprimimos en color y las pegamos en las calles en forma de afiches. Al revés que los norteamericanos, nuestros afiches no estaban diseñados para su rápida percepción desde el automóvil en movimiento, sino para leerse desde poca distancia y para que su lectura cumpliera una función esclarecedora. Si se ordenara actualmente una serie de esos afiches con su tema y se les diera el tamaño de un libro manuable, el resultado sería curioso. El libro es actualmente la forma de arte más monumental.
no ya acariciado por las manos delicadas de un bibliófilo, sino agarrado por 100.000 manos. Creo que la idea está muy clara, no es cualquier tipo de libro al que se refiere Lissitzky aquí, sino a todo el arte de carteles, por el que se caracterizó este primer momento tan experimental de las vanguardias soviéticas, no solo la constructivista, sino sobre todo la productivista. Y bueno, que era otro tipo de libro, ¿no? Un libro, solo que de otras características, ¿no? Un libro que ya no estaba pensado para que lo leyera en solitario, un solo sujeto, ¿no? Sino para que se dinamitara, digamos, ¿no? Descomponerlo, dice él allí, en muchos carteles que llenaran el espacio público, ¿no? Entonces, básicamente Lissitzky está pensando en libros cuando piensa en esto, ¿no? Para él esto es un hecho escritural, digamos, es una producción de un libro y tiene un hecho comunicacional también, ¿no? Muy evidente. Está pensando en este tipo de carteles, esto lo produce él, por ejemplo, todavía como dentro de estos lenguajes abstractos geométricos, puede estar pensando también en carteles que irían apareciendo poco a poco a través de fotomontajes, con una carga mucho más política, abiertamente proselitista en algunos casos, ¿no? Como estos en los que aparecen los grandes líderes, sobre todo Lenin, en el momento en que empieza a aparecer Stalin, son mucho menos experimentales, están claramente dentro de la línea del realismo socialista, no tiene este trabajo tan rico con la composición. Y está pensando además no solo en ellos, o sea, no está pensando solo en los carteles, sino en cómo circular los carteles. Eso es fundamental en la reflexión que él plantea aquí, el asunto del libro descompuesto, ¿no? Y en pegarlo, dicen, no rápido como los norteamericanos para verlo desde el carro, en una autopista, por ejemplo, sino un cartel pequeñito cerca en la calle, ¿no? Entonces está pensando tanto en los carteles como en esto, en los dispositivos necesarios, diseñados también por ellos, por estos mismos artistas de vanguardia, en los dispositivos necesarios para exponer, ¿no? Bueno, para mostrar, para hacer circular esos. Entonces parece que me estoy desviando de la discusión del arte postal, pero prometo que voy a regresar allí a través de esta conexión que me permitió Carrión, ¿no? El arte postal como una parcela muy particular de lo que él entiende como un libro y el libro problematizado ahora en la forma en la que lo hace el Lissitzky, ¿sí? Volver hasta ir tan atrás a las vanguardias a la vanguardia soviética me permite también generar conexiones con otras vanguardias que habían ya experimentado con cosas parecidas y que nos permiten como ahondar mucho más en esa genealogía que he tratado de hacer, ¿no? Hace un ratito les hablé de las prácticas del arte conceptual y del fluxus, estoy tratando de ir más atrás todavía, ¿no? Como para pensar de dónde viene este énfasis en el arte como una forma de comunicación. Y pienso en estas pequeñas publicaciones autoeditadas, ¿no? Por estos movimientos artísticos, eh, por distintos artistas, como en particular de esas vanguardias, y que harían evidente que toda la experimentación con fanzines y con prácticas de reescritura no es nueva, sino que tiene una historia muy ligada al arte, al surgimiento de este tipo de arte moderno. 391 de Francis Picabia, por ejemplo, una revista como más enfocada en lo literario, pero bueno, también dentro de la misma lógica de la autoedición. The Blind Man, el hombre ciego, no era solo Duchamp, pero digamos que Duchamp estaba como a la cabeza del proyecto, tuvo 2 números apenas, 3 números, tuvo varios. Merz, de Kurt Schwitter, que además Merz es el nombre como de varias cosas en su trabajo, de ciertos tipos de collages, de ciertos tipos de ensamblajes, de ciertos tipos de ambientaciones también, y finalmente de una revista, todas ellas, tanto las obras como la revista, enfocadas más o menos en la misma idea del collage y de la reapropiación de elementos tan típica del Dada en Alemania además. Esta es una serie de ejemplos que me parecían muy claramente conectados con esa historia, sobre todo a través de este hilo que abrió la vanguardia soviética. Otro tipo de prácticas también en donde quizá el énfasis no tenía que ver tanto con autoeditar un texto para que circulara a manera de revista, sino producir un libro que en sí mismo fuese entendido como parte de la obra, lo que llamamos hoy en día libro artista, en una vanguardia completamente distinta a las que acabo de mencionar, como con otra lógica, con otra idea, con otras intenciones, incluso políticas, como la futurista, también ocurría esto, ¿sí? O sea, era como un recurso muy empleado pues, para todos estos artistas. Este famoso libro de Guerra Pintura, ¿no? de Carrá, que es más bien una especie de
de poemario, ¿no? Está lleno de caligramas y de trabajos que tienen que ver con el diseño de la poesía en el espacio, como diría Carrión, precisamente, ¿no? Es otra línea de trabajo, pero me parece que está ligada con los mismos intereses. Es muy famoso, que en eso también es pionero, digamos, Duchamp. Es muy famoso trabajo sobre este objeto, libro, caja, valija, ¿no? Una mezcla rara de elementos. En este caso el de la caja verde, que estaba llena de facsimilares, precisamente como de obras pequeñitas, reproducciones de esculturas en pequeñito o copias, ¿no? Fotocopias de, de grandes pinturas o de grandes ready-mades que él ya había creado pocos años antes, que vienen todos en este formato portátil, desplegable e intercambiable, modificable, ¿no? Reensamblable de alguna forma, que es claramente como un inicio muy poderoso pues, para lo que podría implicar el libro de artista si se le cruza también con la cosa de la comunicación que vendrá después del arte postal, es decir, esto es puede transitar, se puede mover, se puede desplegar, además se puede dividir, una parte puede estar en un sitio, una parte puede estar en otra, en fin. Hay en esos primeros experimentos algo que va a explotar después, varias décadas después, con el arte postal. Y más o menos al mismo tiempo en el que surgía con fuerza, más bien, el arte postal, ahora estoy volviendo a los 60 cuando comenzamos, había también ciertos experimentos en torno al libro, al formato libro, pues a la materia del libro, pero no en un sentido tradicional, ¿no? Como esta recolección más bien de láminas de madera muy, muy delgaditas, de Volkswostel, que en realidad, digamos, contienen una serie de transcripciones y de anotaciones eh, sobre happenings que tenía planificados o que habían acontecido ya, ¿no? Reunidos en esta especie de libro también desplegable que se puede abrir desatornillando esta prensa y desplegando como todas las fichas. O en otra publicación, para conectar con lo que hizo Carrión, ¿no? Y con estos otros artistas que se autopublicaban, en otra publicación muy famosa de la época, una pequeña revista dura mucho más que Ephemera, dura varios años, tiene varios números, Something Else Press, ¿no? que inicia y dirige casi todo el tiempo Dick Higgins, uno de los artistas también pioneros en ese movimiento del Fluxus, al experimentar con otras plataformas que no fuesen solo las del performance, por ejemplo, o más bien al enriquecer el performance con otro tipo de herramientas y de medios, ¿no? Entre ellos el medio editorial. Entonces, edita su propia revista y por aquí pasan un montón de artistas de la época, casi todos los del Fluxus, ¿no? Desde Capro hasta el propio Ray Johnson que vimos hace un rato, John Hill Jr., en fin, todos los que hemos visto mencionados, a Conchi también, pasan por aquí. El propio Higgins publica en esta revista varios textos muy influyentes para la teoría de la intermedialidad, que es una teoría en la que se le reconoce como un pionero también. La intermedialidad viene a ser eso, la conexión de varios medios, el medio escrito, el medio audiovisual, la tele, por ejemplo, fue otro gran recurso para estos artistas, y el cuerpo, ¿no? El trabajo con el performance. En fin, esta otra revista me pareció otro caso importante para estas conexiones que estoy tratando de hacer, y ya con esto quiero reflexionar claramente sobre el asunto del fanzine, ¿no? Sobre estas prácticas de publicar pequeñas revistas en un sentido mucho más artesanal, digamos, menos comercial, no está atravesado por grandes empresas editoriales, por grandes imprentas, sino que tiene un carácter como mucho más eso, eh, manual, ¿no? Y claramente está inscrito, al menos los fanzines que a mí me interesa, de los que me interesa hablar hoy, claramente está inscrito en toda la cultura underground, muy subterránea, a propósito del título de la clase, de los 60, sobre todo 70, con más fuerza los 80, del movimiento punk, por ejemplo, de movimientos contraculturales, que surgen también de esta década tan convulsa de los 70, que empieza de manera temprana en el año 68 y como en el estallido social que supone en varias partes del mundo. En fin, claramente está ligado a eso y por supuesto está inscrito dentro de ese movimiento tan grande, tan variado y tan como conflictivo, está inscrito dentro de una línea muy particular que es la del do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, tienes estas herramientas, si yo lo puedo hacer, lo puedes hacer tú, lo podemos hacer juntos además y podemos colaborar. Y esa dimensión del do it yourself es lo que quisiera explotar a través de lo que en el título de la sesión de hoy he llamado autogestión gráfica, ¿sí?
o sea, long story short, para resumir todo lo que he contado, me interesan las prácticas del arte postal y me interesa la producción de fanzines y la reflexión sobre el libro y sobre la escritura como un hecho performático, pero desde la autogestión, como un espacio de producción. ¿Sí? O sea, todo esto para escribirlo en el tema de nuestro curso, para mí tiene que ver con el espacio y la autogestión gráfica, ¿no? Con espacios que sortean los museos, que sortean los espacios comerciales también, pero sortean también los espacios oficiales de la política, de la economía, por supuesto, pero usan sus propios circuitos, circuitos que por lo general son subterráneos y circuitos que al sortear todos esos espacios pueden producir no solo nuevo tipo de obras, que sin duda y son muy valiosas y la mayoría son, o sea, tienen un trabajo de diseño estupendo, pero más que obras lo que producen es un nuevo tipo de prácticas, un nuevo tipo de relaciones, un nuevo tipo de entendimiento pues, para lo que podría hacer y ser el arte en general. Y son subterráneas, y esto es algo que dirían algunos historiadores, porque son sísmicas, sobre todo, porque producen otros relatos que remueven, que sacuden de alguna forma el establishment, digámoslo así, ¿no? O sea, como que al ir por abajo, no solo van tímidamente, ¿no? Sigilosamente por abajo de la historia oficial, sino que van por abajo removiendo, además, esa otra historia que traen por arriba, ¿no? Sacudiéndola y a veces resquebrajándola de una forma tal en que pueden surgir momentáneamente y volver siempre de nuevo a esa subterraneidad. Eso es lo que yo creería que es más valioso de lo que vamos a ver ahora. Y muy específicamente, porque insisto en lo que dije al inicio, realmente no es mi especialidad, entonces quisiera hablar más bien desde los lugares desde donde conozco y desde donde he trabajado y desde donde puedo dar como testimonios más específicos, casos como mucho más concretos para analizar. Voy a hablar desde ahí, en este caso de una exposición en la que participé como curador aquí en México hace un par de años ya, en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Es una exposición que se inscribía en el marco de la conmemoración de los 50 años del 68 en México y de todo el movimiento estudiantil que supuso y de la violenta represión que trajo consigo, junto con las Olimpiadas, o sea, a la par de las Olimpiadas. En ese momento, en la conmemoración de esos 50 años, muchísimas instituciones, de hecho, casi todas las instituciones culturales del país estaban dedicando dentro de su programación un espacio para esta conmemoración, ¿no? Para repensar, ¿no? Para reactivar el 68. La mayoría de los casos de esas instituciones, sin embargo, tenían que ver con volver a mostrar los mismos carteles que se habían mostrado una y otra vez, década tras década, del 68, los carteles que se produjeron en ese momento tan conflictivo, ¿no? Rápido, de manera clandestina, en medio de las protestas, ¿no? Y en medio de la planificación para los Juegos Olímpicos. Y lo que no queríamos era precisamente hacer eso, no queríamos volver sobre esa misma lógica. Entonces les voy a resumir rápidamente qué hicimos en su lugar, cómo repensamos ese movimiento underground del 68, 50 años después, y cómo nos dimos cuenta al hacer esa revisión que los fanzines y que el arte como una práctica de comunicación, como una relación social, fue un aspecto fundamental, ¿sí? De esas cosas que fueron surgiendo a lo largo de esos 50 años. Entonces, les voy a resumir rápidamente la expo, porque no se trata de eso, sino más bien para darles un contexto. Y al resumir la expo, luego me voy a detener un momento en la sección que estaba dedicada a los fanzines y en explicar qué pasó allí, por qué fue tan relevante, y por qué eso que pasó allí para mí resume muy bien lo que yo quería contar en la sesión de hoy, ¿no? Sobre la cosa de los espacios y demás. Pues voy a hacer eso, le voy a dedicar unos minutitos a la expo y me detengo ahí sobre la cosa. Bueno, la exposición tenía este nombre larguísimo, horrendo, como de, de tesis doctoral, ¿no? La demanda inasumible, imaginación social y autogestión gráfica en México del 68 al 2018. Era un recorrido de 50 años. La idea no era volver la mirada 50 años atrás, sino tomar ese punto de partida como una excusa para revisar otra serie de cosas que habían seguido ocurriendo un año tras otro, de manera muy similar a lo que había pasado en el 68. Y entonces la idea era más bien como tomar el 68, conectarlo y reactivarlo hasta nuestros días. En México particularmente, ¿no? No tocamos el 68 en otros lugares. Eh, entonces la exposición tenía 4 secciones, digamos, para hacer eso, ¿no? Que no se centraban como en fechas en específico, sino en cosas que habían ocurrido durante esas fechas
Obviamente la primera sección estaba dedicada al 68 como tal, o sea, había que mostrar el material que allí se produjo. Mostramos reproducciones, es decir, no queríamos mostrar el cartel original. Para empezar, obviamente no hay un original en la producción del cartel, pero bueno, no queríamos mostrar los carteles que se conservaban del 68 porque estaban en un estado muy delicado y decidimos más bien mostrar reproducciones. Entonces se hicieron facsimilares de esos carteles, que hay un juego allí como muy raro ya, pues con la propia ontología del cartel, era una copia de una copia, para que se pudiesen pegar sin mucho cuidado a lo largo de la sala, ¿no? Para que no tuviésemos que marcar estos carteles que le hubiesen quitado total sentido a la acción, digamos, comunicacional que llevaban consigo. Encapsularlos en esos marcos no hubiese tenido sentido, con lo cual utilizamos esa propia materialidad como muy de calle, ¿no? Para pegarlos sin mucho cuidado en paredes, en rejillas, a lo largo de todo el espacio de esas primeras salas, de esa primera sección. Bueno, y lo que se ve allí eran eso, ¿no? Los carteles de ese movimiento, que hacían mucho énfasis en el contexto de violencia que se estaba dando también, pero también, por otra parte, en el asunto de las Olimpiadas, ¿no? Como la aparente calma que se estaba transmitiendo, ¿no? Respecto al resto del mundo, a propósito de esas Olimpiadas que iba a hospedar México. Entonces hay como muchos guiños allí entre las disciplinas olímpicas, por ejemplo, y el esfuerzo físico que implicaban con la represión física, ¿no? De los policías, de los militares, sobre los estudiantes. Hay muchos guiños sobre esas relaciones, pues. Los carteles no solo se mostraban así solos, sino que se mostraban acompañados de videos y otro tipo de registros que mostraban cómo se produjeron y cómo circulaban también. O sea, los carteles estaban pensados para esto, para que caminaran, para caminar con ellos en las marchas o para producirlos en masa de manera colectiva y anónima en los talleres que se ocupaban, también de manera clandestina, de las universidades involucradas en el conflicto. En fin, estoy como reflexionando sobre la dimensión autogestiva, pues, de esta práctica, ¿no? Del 68. Aparecen así también los carteles pegados, ¿no? Los autobuses a través de los cuales se movilizaban los estudiantes para las distintas marchas en las que protestaban. Y ese primer bloque del 68 lo que nos permitió fue abrir una serie de cosas, abrir, digamos, como la reflexión, pero también el mapeo a una serie de cosas que ocurrieron inmediatamente después, en los 70, en varias partes de México, sobre todo entre Ciudad de México y Puebla, que aunque no tocaban demandas estudiantiles como tal, sí tocaban otro tipo de demandas que se parecían mucho, como asuntos de represión hacia la sociedad civil, e injusticias que tenían que ver con ciertos oficios o con ciertos espacios de la ciudad, particularmente. Esa continuidad de las demandas es lo que daba el título a la exposición, es decir, la demanda inasumible no era solo la demanda del 68, que nunca se cumplió y que condujo a una matanza atroz, sino que era una demanda que se mantenía abierta, una demanda que volvía a aparecer en los 70, a lo mejor con otro nombre, con otros actores, en otros lugares, pero volvía a aparecer. Y volvía a aparecer más adelante en los 80, y volvía a aparecer más adelante en los 90, y volvía a aparecer a mediados de los 2000, y ha aparecido recientemente en las dos décadas que van de los 2000. Y eso es lo que finalmente nos permitió, digamos, estructurar conceptualmente y darle nombre a la exposición, ¿no? La demanda inasumible viene allí, una cosa que no se ha podido asumir y que es lógico que no se pueda asumir porque implica precisamente la conflictividad propia de toda sociedad. Entonces lo que les voy a ir mostrando es un gesto de esa demanda abierta, ¿no? Varios gestos más bien de esa demanda abierta. En los 70, por ejemplo, represiones estudiantiles, pero en Puebla, ya no en Ciudad de México, sino en Puebla, particularmente por unos conflictos en torno a una universidad, la Universidad Pública de Puebla. En los 80, un poco después, conflictos que tenían que ver, por una parte, con el sismo del 85 y con todo el desajuste que produjo social, económica y políticamente. 3 años después, en el 88, con el famoso fraude electoral que ocurre en esas elecciones y toda la represión que se da en torno a ese evento. Entre el final de los 80 y los 90, y este es el punto en el que me quiero detener, lo cuento rapidito ahora para no perder el hilo, pero vuelvo a él después. Entre los 80 y los 90, un movimiento anarcopunk muy influyente entre México, entre Ciudad de México y Puebla, lleno, o sea, era impresionante darnos cuenta de la cantidad de material que se produjo ahí, que no se conocía, precisamente por el carácter subterráneo desde el cual operaba, lleno de fanzines, lleno de stickers, lleno de parches para pegar sobre la ropa,
en fin, como un movimiento muy robusto, pues, ¿no? De experimentación entre la anarquía y el punk, ¿no? Estos son algunos de los fanzines de los que les voy a hablar ahorita, y estaban acompañados como de material documental sobre esa escena, los lugares donde se hacían las tocadas, eh, a veces públicas, a veces más underground, los grupos que se formaron para entonces, las asociaciones de vecinos que se juntaban para dar espacio a estos grupos narcopunks, en fin, material documental. Ese era el segundo bloque que abría el espacio a una experimentación de los 90 en otro lugar del país y con otra lógica que no era ya la urbana, sino más bien la del campo, muy enfocada en comunidades indígenas, específicamente con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de una serie de conflictos de orden político y económico, como la entrada en vigor del TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de las Américas, que modificaba claramente la manera en que se relacionaba en términos económicos Estados Unidos con México. Eso trajo como consecuencia, eso y otras cosas trajo como consecuencia ese levantamiento, y bueno, volver la mirada a las comunidades indígenas que estaban en una situación muy compleja, ¿no? Sobre todo al sur del país, específicamente en Chiapas. Y de allí hubo un boom también de producción gráfica, de carteles, de stickers, de fanzines en torno a ese movimiento. También algunas producciones de net art, de muy incipiente net art, ¿sí? Que bueno, ahorita no viene al caso, pero eran muy interesantes también. Ese mismo énfasis en esas comunidades indígenas y marginadas bueno, y violentadas se mantenía después en la década de los 2000 en Oaxaca, en un momento de sitio muy violento, ¿no? de la capital, por un conflicto en torno a maestros y gobiernos, el sector de la educación, los profesores y el gobierno. Eso se volvía a mantener una década después, a inicios de los 2010. Este era el último bloque ya, el más reciente. Prácticas como las del Yo Soy 132, un caso de manifestaciones también de estudiantes, pero a través de redes sociales, ahorita voy a hablar de eso también. Manifestaciones que tenían que ver con producción gráfica, de fanzines, de carteles, de pancartas, de ropa, camisas y demás, en torno a las demandas, las distintas demandas de movimientos feministas en México y específicamente en Puebla, y que son estas que ven aquí, ¿no? Como algunas de las producciones que acabo de comentar. Y finalmente todo eso se recopilaba en una última y muy pequeña salita donde lo que quisimos fue reactivar ese material. Es decir, si lo que hemos visto a lo largo de toda la exposición son carteles, son fanzines, son stickers, la idea era reproducir, reproducir, volver a reproducir esos materiales para que la gente se los pudiera llevar. Entonces, digamos que esa autogestión que empezaba como manera de relato en las distintas salas, se concretaba a manera de una práctica al final donde tú mismo podías llevarte tus fanzines, rehacerlos, reimprimirlos, reinterpretarlos, ¿no? Intervenirlos, pues, al salir, ¿no? De la exposición. Fanzines, carteles, stickers, el material que estaba disponible en este espacio para poder tomar y llevarlo. Y de hecho, no solo eso, sino que el producto final de la exposición en sí mismo no era un catálogo, sino un fanzine. O sea, el resultado de esto no era un catálogo en un sentido así como más formal, estético, sino un pequeño fanzine bastante más punk, pues, que reunía todo este material. Todo esto que les estoy contando, si les interesa, lo pueden conseguir en la página web del Museo Amparo, museoamparo.com, y ahí está toda la información documental de la expo, muchos materiales, y está descargable todo esto que les estoy diciendo. O sea, hay una versión en digital, pues, del fanzine, y de otras cosas que se produjeron, carteles y demás, está todo allí para también, lo mismo, descargarlo, imprimirlo y reapropiarse de ese material, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que conté como estructura y como contexto, de lo que me sirve es para explicar el asunto del fanzine y la autogestión gráfica. Unas cosas muy interesantes que empezaron a salir cuando analizamos ese movimiento de los 80, finales de los 80, principios de los 90, sobre todo en Puebla, era qué conexiones hizo posible esa práctica del fanzine, o sea, qué relaciones sociales, qué canales activaba precisamente el fanzine como una práctica del intercambio, porque se producían y se intercambiaban, no, por lo general no se vendían, sino que se hacía un fanzine, y en una de esas tocadas de manera más clandestina se intercambiaban por otros. Muchos de estos materiales contenían, o sea, muchos de estos fanzines contenían informaciones, denuncias que si hubiesen salido a la luz en ese momento hubiesen implicado repercusiones, ¿no? Persecución, detenciones y demás. De hecho, muchas de las personas involucradas terminaron así. Pero bueno, entonces en ese análisis salían gestos también como iconográficos que eran muy divertidos, muy como
eran muy impactantes, pues, ¿no? Esta es la portada de un fanzine, MEC, las siglas de Me Estoy Cagando, literalmente, eso significa el nombre, es el nombre del fanzine. El fanzine tenía como portada a este sujeto que ven aquí, que era una cita directa, una reinterpretación en los 90, en el año 94, si no me equivoco, 95, ahora no veo la fecha por aquí, pero me parece que 94, el año en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio del que hablé, o sea, un año muy movido económica y políticamente. En ese año tiene este fanzine una portada que alude directamente a un cartel que había circulado en el año 68, una conexión directa de esa condición inasumible de la demanda que desde el 68 se mantenía de nuevo en el 94. Y a su vez ese cartel tenía la cita directa, o sea, este cartel que se produce en el 68, era otra cita directa a una gráfica que se había producido en los años 30 o un poco más, durante la experimentación de lo que se llamó el taller de gráfica popular, ¿no? Como los primeros artistas que desde la gráfica, ya no desde los grandes murales, sino desde la gráfica apoyaban de alguna manera el movimiento aún reciente de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces había como muchas capas que se iban descubriendo en esos fanzines y que iban haciendo énfasis en el asunto del canal y de la comunicación, ¿no? y del intercambio, y por otra parte del plagio en un buen sentido, es decir, de la reapropiación, de la copia, ¿no? Del copy-paste, pues, digamos, que lo he dicho en esos términos. Eso era una de las cosas que me parecía muy relevante de estos fanzines que aparecían allí. Otras, como este fanzine que ven aquí, el esquizofrénico paranoico, igual del 94, tenía unas conexiones directas también, ¿no? A través de estas denuncias más locales, más del momento, que tenían que ver con la intervención del ejército en ciertas comunidades indígenas, con la militarización en general de ciertas zonas del país, una cosa que me temo que sigue vigente, la persecución a periodistas, en fin, juntando esas denuncias como muy del momento, muy de los 90, aparecían aquí abajito, no sé si lo ven, una referencia así como muy escondida, pero nos parecía muy relevante. Aparecía aquí una copia muy también do it yourself, ¿no? Recortada y pegada, y se nota muy claramente, de este cartel, que circuló también en en el 68 como una protesta, que a su vez era una reapropiación en el cartel del logotipo de las Olimpiadas, ¿no? Los engranajes, pues, del tanque aquí vienen a ser los 5 aros olímpicos. Entonces, esto que a su vez era una reapropiación, volvía a aparecer reapropiado en el contenido de este otro fanzine en la década de los 90. Ese gesto volvía a aparecer en otro tipo de producciones que ya no eran como tal fanzines, eran otro tipo de productos también desde la autogestión, como esténciles, por ejemplo, en Oaxaca a mediados de los 2000, el mismo cartel que acabo de mencionar ahorita volvía a aparecer en esas manifestaciones, en los esténciles y grafitis. Otros carteles diseñados más bien desde lo digital, pensados para que circularan en redes sociales, producían otra reapropiación, que en este caso tenía que ver con la tipografía, ¿no? La tipografía de las Olimpiadas del 68 volvía a aparecer aquí, pero ahora con las demandas de lo que ocurrió en el 2012, que ahorita voy a hablar rapidito de eso. Un par de años después, en el 2014, volvía a aparecer eso, la misma reapropiación de la tipografía, con el mismo logo del México, pero ya no 68, sino México 43. La cifra aludía directamente a 43 estudiantes que desaparecieron ese año, en 2014, y que bueno, que es un caso muy polémico que sigue abierto, pues digamos, ¿no? La indignación al respecto, pero de inmediato esto es un sticker, en realidad es mucho más chiquito de lo que se ven ahí, una cosita así, pero que se encontraba por todas partes, ¿no? La ciudad. Entonces, en fin, como estos pequeños gestos desde el anonimato, desde la autogestión y con énfasis en el arte como una práctica de la comunicación, nos parecían muy valiosos para estudiar ese movimiento inicial del 68, ya no como algo del pasado, sino algo como algo vivo, pues algo que seguía vigente. De vuelta a los fanzines ocurrían cosas como esta, habían fanzines muy específicos, esos que les mostré hace un ratito eran muy genéricos, había de todo, o sea, le echas un ojo al contenido y hay un poco de todo, pero había unos muy específicos ligados más bien al movimiento, digamos, musical, aquellos eran más punk, estos son más rockeros, pues, específicamente una agrupación que se formó entonces llamada así, el Frente Rockero, que dura unos pocos años, ahí a inicio de los 90 en Puebla, y que se forma
No solo por eso, por la agrupación, obvio, de bandas de rock que había como afinidades entre ellas, sino también por preocupaciones sociales que todos compartían. Si todos vivían más o menos en los mismos barrios, todos vivían más o menos en las mismas zonas de la ciudad, y esas zonas estaban siendo afectadas por una profunda transformación que iniciaba en los 90 por parte del municipio, que intervenía directamente en el estado, en el centro, perdón, de la ciudad, y la transformaba por completo, ¿no? Sobre todo con fines comerciales, pues. Entonces, pequeños vecindarios, por ejemplo, quedan completamente destrozados para modificar toda esa zona con un fin comercial, por ejemplo, o turístico y demás. Entonces, nos parecía muy interesante al equipo curatorial, tanto los fanzines que hacían énfasis en el asunto más musical, como estos, pero si te ponías a ver el contenido también de los fanzines, por ejemplo, el segundo, también del año 94, aparecían este tipo de cosas. Podía aparecer lo mismo, una reflexión más dentro del asunto musical, ¿no? Como esta recita y reelaboración, collage, pues, de Sex Pistols por una parte, pero podía aparecer al mismo tiempo en una página contigua una reflexión muy política sobre lo que estaba sucediendo en el centro histórico. O sea, como que uno no se imaginaba, pues, a esta gente que estaba más bien en el asunto musical, reflexionando tan finamente también sobre estos asuntos de índole social, pues, ¿no? Y como que se revelaban entonces una serie de conexiones que conectaban este movimiento con algo que había pasado también en los 60, ¿no? Específicamente en el 68. O cosas como esta. Otro fanzine de la época, un año después, del 95, muy ligado a las reflexiones en torno al movimiento anarquista en México, muy underground por otra parte, en una ciudad como Puebla, tan conservadora, pero que en el contenido tenía cosas así muy reveladoras como esta que ven aquí, ¿no? Todo un pequeño afiche dentro del fanzine que reflexionaba sobre la demanda urgente por la legalización del aborto, ¿no? En una ciudad, insisto, muy conservadora, ¿no? Donde el aborto sigue sin ser legal. Había como cosas eso, que impactaban mucho respecto a una agenda social, ¿no? De preocupaciones sociales bajo la forma de una experimentación más bien mucho más lúdica, ¿no? Comunicacional y experimental, pues, ¿no? Y por último, para cerrar, alejándome un poquito del asunto de los fanzines, pero haciendo énfasis en el de la autogestión, la exposición también tenía un capítulo dedicado a la digitalidad, digamos. O sea, como que el 68, desde allá hasta hoy en día, una de las cosas que manifestaba era más bien el arte como un medio, precisamente, ¿no? Y no tanto como un producto. Y los medios fueron cambiando a lo largo de esas décadas, por supuesto, y en las más recientes, los casos más recientes, las redes sociales y los medios digitales cobraban mucha fuerza. Y un caso muy relevante respecto era el Yo Soy 132. Yo Soy 132, escrito así con hashtag, fue un movimiento que empezó en el 2012 y se dio sobre todo ese año, pero bueno, tuvo como secuelas posteriores, en torno a la campaña presidencial, ¿no? Para la elección que se daría a finales de ese año para un nuevo presidente, y específicamente como denuncia de la mañada cobertura que estaban haciendo ciertos medios de un candidato, el candidato que finalmente ganó, Enrique Peña Nieto, porque básicamente todas las grandes cadenas de televisión y de radio estaban dedicando la propaganda a él y no a otros candidatos, ¿no? Es decir, como que había una competencia muy poco justa allí, pues, ¿no? Entonces, el movimiento surge específicamente de un día en el que se convoca un debate presidencial en una universidad, una muy famosa universidad privada de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana. Ahí se convoca un debate al que asiste Peña Nieto, entonces como candidato, y se discuten distintos temas respecto a las elecciones y en algún momento unos estudiantes de la universidad toman la palabra para, digamos, como para preguntarle respecto al papel que él había cumplido en una serie de conflictos muy violentos que se habían dado varios años antes cuando él era gobernador. Entonces, la pregunta era un poco si mientras fue gobernador en ese estado ocurrió eso, ¿qué podría esperarse de él siendo presidente, ¿no? Eso causó una indignación en el candidato y sería abucheos y demás, y se controló un poco la situación. Total que el tipo se largó, se retira del recinto de la universidad y eso desata toda una matriz de opinión allí respecto a que estos estudiantes eran infiltrados y que estaban allí metidos por partidos de oposición y lo que querían era como sabotear. Total que en la misma noche en la que ocurre eso, los estudiantes responden a través de redes sociales de manera autoorganizada, haciendo un videíto en el que iban juntándose varios de ellos y iban mostrando sus carnet de estudiantes
Iban contando, yo soy fulanito de tal, este es mi número de alumno y yo estudio aquí, y estudio otra carrera y no soy un infiltrado, soy un alumno de esta universidad y tenía esa duda y ya. Y así se fueron juntando varios, digamos, casos hasta juntar 131. Y de allí surgió el hashtag precisamente más de 131. ¿Sí? Y ese hashtag se fue convirtiendo poco a poco, a medida que iba circulando en los días siguientes y se iba reapropiando, se fue transformando en Yo Soy 132. Es decir, hay más de 131 personas que tienen digamos, esta inquietud, que manifiestan esta preocupación, y yo, al replicar esa demanda, yo soy el 132. Entonces, digamos que habría la posibilidad al anonimato también y a la colectividad y a una multitud, ¿no? Un poco indescifrable, ¿no? Y acéfala, digamos, ¿no? Como no fue un movimiento con un líder carismático, sino un movimiento mucho más autogestivo. Y que fue clave para que ocurrieran las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales a través de las cuales circularon esos videos, se popularizó el hashtag, pero también las redes sociales a través de las cuales circularon muchos carteles como estos que ven aquí, que se producían en digital, pensado para que se compartieran en digital, pero también si se quería se podían imprimir para llevar luego a las manifestaciones, porque lo que produjo el movimiento fue precisamente una conexión directa entre redes sociales y calle, una retroalimentación constante, empezaba en un sitio, terminaba en el otro, regresaba al sitio original y así constantemente iba circulando las denuncias y también los materiales. Entonces muchos de esos carteles que estaban pensados o diseñados originalmente en plataformas digitales terminaban impresos en muchos casos para llevar a las marchas, por ejemplo. Todos tenían que ver con el asunto de la comunicación y con cómo repensar una democracia a partir de las prácticas de la comunicación y de la información de una manera mucho más justa. Y todos ellos, de hecho, todavía se consiguen están en un Tumblr, cartel132.tumblr.com, y ahí están todos estos, aquí hay una muestra nada más, son muchísimos carteles, vean este que está aquí, el que mostré hace un ratito, que replicaba en el movimiento del 132 la tipografía del 68. Hay muchísimos, muchísimos carteles y en muchas fotos del movimiento, de lo que ocurrió entonces, se pueden ver estos carteles. Entonces era como muy interesante ver esas conexiones allí de la calle a las redes y de vuelta. Entonces, bueno, esos son algunos de los casos que quería comentar y con los que quería cerrar la sesión de hoy. Eh, Respecto a, sí, el arte postal y los fanzines y los libros artistas como otros espacios para pensar el arte, cierto arte contemporáneo, pero específicamente a través de la lectura de la autogestión, es decir, a través de cómo esos espacios son espacios subterráneos, espacios underground, espacios sísmicos, decíamos hace un ratito, espacios que sortean la legitimidad de ciertas instituciones artísticas, pero también la oficialidad de ciertos circuitos políticos, ¿no? Y por supuesto también lógicas comerciales y demás. Entonces, bueno, creo que hablé muchísimo hoy, entonces me gustaría ya parar aquí, escucharlos a ustedes, sus dudas, sus preguntas, casos que ustedes consideren también valiosos comentar y sumar este recorrido que hice yo. Y mientras tanto los voy leyendo, porque creo que hay varias cosas en el chat que no las he leído. Entonces les cedo la palabra. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Compartieron algunos links, Están Renato? tímidos hoy. Sí, vi que compartieron el link para entrar al texto precisamente de Ulises Carrión. Muchas gracias. Juan Pablo lo compartió. Y bueno, y tú compartías, María, el link para entrar al curso, ¿no? El curso de fanzines. Correcto que es el viernes, Renato, me equivoqué, Ah, fui yo. Comienzas el viernes. chévere. Viernes y lunes, Ok, de buenísimo. 3:30 a 5 de la tarde. ¿El jueves no? No. Ah, Revisa. pero en la página sale jueves, viernes y lunes todavía. Jueves es el 30. 30 es el jueves. Ah, no. 30 es lunes. Sí. No, entonces sí es desde el jueves. En la página dice 26, 27 y 30 de noviembre. Jueves, viernes y lunes, entonces. Ajá, ok. Todavía hay cupos, se pueden meter. Listo. ¿Alguna pregunta para el profesor? ¿Alguna duda? Renato,
¿Me escuchas? Hola, Carlos. ¿Qué Sí, tal? ¿cómo Sí, estás? todo bien. No, con respecto a esto que hablabas con el caso específico de México y que creo que también han, parte de todas estas propuestas en cuanto a, digamos, a la protesta o también en torno a esto que mostraste de la muestra en la cual participaste como curador, también a partir como que de todas estas lecturas se han creado como nuevas maneras de agrupar ese material. O sea, sé de la existencia en México y sobre todo en España, en Perú, de fanzinotecas, donde se archiva este tipo de materiales y ha devenido como en una nueva manera de archivar, que por ahí tengo un texto que en algún momento lo puedo compartir por correo, sobre una que lo vamos a tratar en las sesiones que vienen esta semana del curso, con respecto como a esas nuevas dinámicas de crear archivos y que lo han denominado como anarchivos, como una parte un poquito más en alusión a lo anarquista, de cómo se puede compendiar estas publicaciones que en algún momento como que traspasan esas barreras de lo que conocemos como libro, como revista, como publicación impresa en general, ¿no? Entonces que también deriven esas nuevas prácticas de compartir y de clasificar la información, porque también entendemos que esto tiende como a perderse mucho en el tiempo, ¿no? O sea, muchas de estas cosas, si no se reimprimieron nunca, a lo mejor de una de esas publicaciones, solamente surgió un número y desapareció. Y bueno, hay como que también un interés últimamente como que de rescatar esto. De hecho, yo vivo acá en Buenos Aires y acá ahora, desde hace como un año y medio, 2 años, surgió una propuesta que se llama archivos subterráneos. Y bueno, es como una propuesta abierta desde las redes sociales también, donde la gente envía cosas que tiene, que coleccionó, que en algún momento obtuvo, que si en alguna protesta, en algún concierto, en alguna expo, y se va como agrupando, se envía por correo y ellos se encargan como de clasificarlo de alguna manera, con fechas, esto, y queda ahí como a disposición de consulta. Entonces creo que también esto, ¿sabes? Estas prácticas también generan una nueva forma de clasificar y de revisar ciertos momentos eh, de la historia, ¿no? Y también de como que de la historia un poquito más, como hablabas en el último punto del underground, ¿no? De lo que quizás circula entre las minorías. Creo que también eso por ahí del archivo ahora está teniendo como bastante auge en estas prácticas, ¿no? Gracias, Carlos. De hecho, está muy chévere todo lo que dices porque me haces pensar en que, aunque hoy no lo dijimos tanto, en las sesiones pasadas, no sé si te acuerdas, si lo dijimos, un Claro. asunto clave de este tipo de prácticas que yo he estado compartiendo desde que inició el curso es qué hacer con ellas después, es decir, como qué hacer con ellas a la hora de enfrentar el reto de estudiarlas, por una parte también coleccionarlas, por supuesto, aunque a mí eso me interesa menos, pero estudiarlas, conservarlas, documentarlas, ¿no? Reactivarlas, que es lo que dices tú con este asunto de los archivos. Entonces sí, aunque hoy no apareció tanto eso, te agradezco el comentario porque sigue siendo un problema. O sea, lo era, pienso en el tema de la semana pasada con el asunto activista, ¿no? Como tan de calle y de cuerpo, y vuelve a ser ahora, aunque pareciera que es más fácil coleccionar y archivar este tipo de materiales, realmente no lo es, no es tan común, pues quiero decir, ¿no? Pero este tipo de experiencias como la que tú compartes, las voy a buscar porque además suenan geniales, son muy valiosas, ¿no? Para pensar justamente en que este tipo de prácticas son eso, prácticas. No es tanto, el énfasis no es tanto en el objeto, en la cosa, aunque pueda estar muy bien trabajado, sino en qué hacer con esa cosa, qué se hacía con esa cosa antes, qué podemos hacer con esa cosa ahora. No, y que también surgió una pregunta, recuerdo en la sesión pasada, de alguien que decía como que, ajá, ¿qué hacemos ahora? Como que el qué hacer ahora, pero en algún momento con respecto a las publicaciones tampoco creo que fueron pensadas en muchos casos como para formar parte quizás de un archivo, ¿no? Sino como que también en este caso surgen digamos, de esa urgencia de hacer circular algo y la precariedad quizás también con lo que se hace forma parte de esa urgencia, ¿no? Entonces como que se resuelve en el momento, circula, crea una acción, crea unas comunidades también en las cuales
se disemina esa información y creo que esa función se cumple. Bueno, posteriormente a eso lo que queda pudiese reescribirse, reimprimirse, generar estos anarchivos, como te había dicho hace un momento, pero lo interesante es también lo que tú dices, ¿no? La práctica en realidad, que viene por esto del do yourself, de todo esto, esa creación de comunidades y de, digamos, como de microcircuitos también, de la circulación entre las ferias. eh, por ejemplo, no sé, casos en Venezuela, hace un tiempo, por ahí cercano al 2000, decía algo que se llamaba la Feria de Cultura Libertaria, que era donde circulaban todas estas, digamos, publicaciones independientes, fanzines, periódicos, sobre todo de corte anarquista como el Libertario, que también estuvieron por allí presentes hablando del caso venezolano, ¿no? Sí, súper pertinente esto último que decías de la emergencia y la urgencia de resolver en el momento y como de por qué en buena parte es tan difícil pensar en cómo archivar y estudiar estas prácticas, porque ni ellas mismas en un inicio estaban pensadas para eso, ¿no? Y me hacía recordar, me acuerdo ahorita, no lo conté, pero en la exposición una de las cosas que más nos pasaba era que la mayoría de estos materiales estaban en unos estados que, o sea, los veías y se deshacían, ¿no? Los materiales estaban súper mal conservados porque las personas obviamente estaban, en el momento producían, recortaban, pegaban, fotocopiaban, circulaban, intercambiaban, y luego pasaba el momento y eso se olvidaba y quedaba como en una caja de zapatos metida dentro del closet, ¿sabes? Literal, los materiales salían de allí, pues, ¿no? O sea, no hubo visitas a talleres de artistas, sino a los closets de los artistas, a Claro. sacar las cajas donde está todo ahí tirado. Y una cosa fundamental era que la mayoría de ellos decían eso, es decir, que yo nunca pensé, sí, pero ¿por qué tienes esto así? Yo nunca pensé que esto tuviese luego ningún tipo de valor o de significado o de relevancia para contar la historia. O sea, como que apenas nos estamos dando cuenta de que podemos recontar la historia a través de ese tipo de materiales. Y del 68 una cosa que pasaba muchísimo, o sea, los carteles con clásicos del 68, hay unos bellísimos con unos colores así fosforescentes, estupendos, con unas composiciones geniales sobre papel periódico, y uno dice, o bueno, lees así como textos críticos y dices, wow, qué gran composición, ¿no? Y cómo superponían esta página de la sección de sociales del periódico y tal, y este color que probablemente significa tal cosa, y hablas con los tipos y es como, no, en realidad era porque yo tenía esa página a la mano, esa era la tinta más barata que conseguí, estaba apurado, nos estaban persiguiendo, junté todo rápido, lo imprimí y salió así. Y es súper, súper interesante, o sea, es como volver muchos años después sobre eso y repensarlo de nuevo, no como el objeto, sino como la práctica que hizo posible ese objeto. Entonces, esto que dices me parece así súper, súper eh, importante para estudiar este tipo de casos. Y después, lo que dijiste al final del caso venezolano y tal, me recordó algo que lo tengo aquí en el escritorio y no lo conté, pero aprovecho ahora que hablaste para decirlo, que muy parecido al ejercicio que tratamos de hacer en la exposición de la demanda inasumible, y este asunto como de esa continuidad abierta, pues constante de esas prácticas, pero también de las condiciones sociales en torno a esas prácticas, ya no en México, sino en Venezuela, un ejercicio muy parecido, me parece, pues, no lo conozco tampoco tan a profundidad, pero por lo poco que he visto del proyecto, un libro editado hace un año, un poquito más, editado en parte por Provea, pero con otras organizaciones aliadas, digamos, ¿no? Una educación anterior, ¿no? Una historia incompleta del punk venezolano, compilado por Rafael Uzcategui, la persona que lleva Provea precisamente, y que es un libro fantástico que hace precisamente un análisis de todo el movimiento anarquista y punk, contestatario a lo largo de varias décadas en Venezuela. El énfasis que hacen al final respecto a la revolución bolivariana es fantástico, o sea, como las respuestas desde allí a ese proyecto. Y está lleno de fanzines también, de fotografías de los movimientos, de las tocadas, y de carteles y de cosas diseñadas también, como con esta lógica muy do it yourself de la que tú hablabas ahorita. Se los recomiendo mucho, se consigue descargable en línea. Claro, de hecho es importante porque o sea, Rafael Uzcategui, que lleva Provea, también fue de los fundadores de esto que te digo, del Libertario, que surgió como un fanzine y luego derivó en un periódico de corte anarquista, ácrata, bueno, desde el 95 hasta creo que 2014 por ahí se imprimieron los últimos números y ya por lo menos en papel no sale. Sí, Y y el bueno, de hecho, Categui, no, perdón. promotor de muchas otras publicaciones que fueron derivando de ahí, desde sello discográfico, como No sé qué récord, que también funciona en Venezuela, que edita también ya más cosas más ligadas a lo musical,
pero que bueno, que se creó ese circuito que existía como finales de los 90, principios del 2000, con todo este movimiento punk, anarcopunk, que también tuvo un auge o varias oleadas en Venezuela. Sí, Yuskategui también es autor de varios libros respecto a críticas desde el anarquismo a el proyecto chavista, pues entonces eso también me parece como una, o sea, esas conexiones no son poca cosa, pues me parece muy valiosa. Sí, Y de el hecho, proyecto, se llama Exilio Interior, que por ahí lo pueden buscar. Tiene un blog también, como fancinero. No, se llama Perdido en Itaca, el blog. Y por ahí hay bastantes publicaciones y material que ha producido y que ha compilado también, aparte de estos libros que están haciendo ahora con Provea. y el libro en cuestión venía acompañado de, o sea, como el proyecto pues venía acompañado del disco de Agente Extraño, ¿no? Que también era como una especie de homenaje pues a esa cultura punk. Y el disco a su vez venía acompañado de un cartel, que fue una cosa muy polémica que ocurrió, recordarán, supongo, hace un año más. De este cartel con una fotografía de Nelson Garrido, ¿no? Que supuso la detención de un artista, de un trabajador de la industria gráfica, ¿no? Que llevaba todo este material y, en fin, un acto así como de censura y de represión brutal, como todos los del chavismo. Entonces, me parecía como una conexión también muy interesante, ¿no? Para, para retomar esta discusión que habría yo con esta exposición. Hay otros ejercicios muy valiosos y también locales que son muy importantes para pensar, ya no quizá el asunto del arte postal y tal, quizá ni siquiera el de los fanzines propiamente, sino el de una escena, o sea, una escena autogestiva. Pero bueno, estoy hablando Bueno, me mucho imagino otra que vez. como, Laura, sí. como recordarán también, esto aquí en Venezuela tuvo un auge sumamente importante con el movimiento Más y con todos los artistas que estaban junto con ellos. Me acuerdo de Ángel Vivas Arias, que no solamente empezó a crear fanzines, sino también Jason Galarraga, que tiene una anécdota súper simpática cuando estuvo con Basquiat en Nueva York. Y tenían más o menos como los mismos ideales en esa época. Y bueno, se lo trajo a Venezuela y empezaron a hacer por más o menos ese tipo de cosas y surgía lo mismo. De hecho, el único color que había en ese momento para imprimir era el azul, que era el que más se usaba acá en la imprenta. Y por eso yo no sé, yo no he visto aquí fanzines casi en Venezuela, pero los que me recuerdo son esos de cuando era pequeña. Y de ahí creo que es que ha venido surgiendo, o sea, que no viene de ahorita, pues no viene de este movimiento, que es como yo lo siento, que lo dice un poco Carlos, que no viene ahorita, esto viene de los 70 y de antes incluso. Y bueno, una cosa que les quería preguntar y es que tú comentas, Renato, una cosa que es sumamente interesante, que es que el medio, el medio cada vez tiene más ruido. Y visto cómo estamos ahorita en esta cuestión mediática tan impresionante, o sea, con las redes sociales y con todo eso, como ya lo he venido comentando antes, ¿qué piensas tú que sería una especie de frogging en cuanto a lo que sería el mediatismo? ¿Y cómo tú ves ese frogging para saltarnos toda esta etapa o es algo que va a seguir continuando y es algo con lo que tenemos que leer entre líneas? Porque aparte se siente como que cada vez hay menos tiempo. A ver, ilústrame, Laura, sobre el término porque lo desconozco. Bueno, frogging es más o menos lo que se ha venido tratando, sobre todo en comunidades que son de gobernanza. Corby es uno de los que lo trabajan más y yo te pongo un ejemplo para que lo tengas más o menos claro. Cuando cuando pasó el huracán en Puerto Rico, que se fue la luz y hubo desastres por muchísimos poblados y todo, no había tiempo para restablecer el sistema eléctrico a través de poner los cables subterráneos. Entonces lo que hizo fue un frogging, saltar. Y gracias a
Tesla que había puesto unas, ¿cómo se llama? Unas pilas enormes, se logró saltar ese paso y llegar al paso en el que están ahorita, que es todo con una nueva tecnología. Entonces, ahorita hay muchísimos problemas en cuanto a las redes sociales y en cuanto a la manipulación de los medios, pero no de los medios como tal, sino también de las necesidades de las personas, que es a su vez cómo se replantea el medio. Yo creo que eso es el ruido, lo que hablas un poco del ruido, ¿no? Ahorita están en juicio, como deben saber, todo de nuevo, Facebook, Twitter, etcétera, por las elecciones. Y yo creo que va a seguir algo que va a estar permaneciendo hasta que se establezcan normas. Pero yo no sé si ustedes ven de alguna manera un frogging en el medio artístico. O sea, para saltarnos ya toda esta manifestación de decir como un nuevo fanzine a través de Instagram o Twitter. Porque yo lo veo así, un nuevo libro, un nuevo fanzine, un nuevo, o sea, a través de Instagram o a través de Twitter, llevándolo a ese punto en cuestiones tecnológicas, o si no, llevándolo a juegos, como puede ser uno que te comenté, creo, en un correo que se llama Mindful Garden, que bueno, que trata sobre todo de lo que es el espacio y el tiempo y la física. Ya me quedó más clara tu pregunta y lo que proponías. Bueno, me hacías pensar cuando hablabas del asunto de la gobernanza en lo que yo comentaba en la primera sesión, no sé si se acuerdan, y tú, Laura, ¿te acuerdas? Del asunto de los comunes, es decir, de por qué a partir del 89, parecía que sobre todo a partir de esa fecha, pero mucho antes, la discusión sobre lo común volvía a estar sobre la mesa, sobre todo en prácticas sociales y en prácticas artísticas. ¿Por qué volvía a aparecer esa discusión en un momento tan álgido pues, para la configuración política global, ¿no? Y una de las cosas que planteaban las personas que escribían en ese momento, o un poquito después, sobre los comunes, era porque lo que hacían evidente es que lo común no es una cosa, no es un objeto, no es una práctica artística, una campaña política, es una forma de gobernanza, es una forma de vida, es una forma de gestionarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido creo que es el gran salto en el sentido que evade, o bueno, no sé siempre lo logra, pero trata de evadir lo público y lo privado, es decir, trata de evadir la administración rígida, vertical, ¿no? Muchas veces autoritaria del Estado. Ese es lo básico de gobernanza, o sea, ese es Claro. Y trata de evadir a su vez la intervención muchas veces mezquina, narcisista, etcétera, de lo privado, ¿no? Tratando de evadir esas dos cosas es que pienso ahorita en cuando hablabas de la gobernanza, que podría uno pensar, yo supongo que esto habría que discutirlo situadamente con cada caso de los que planteo hoy, podría uno pensar en esos saltos de los que tú hablas en este tipo de prácticas. Vuelvo a la exposición de la que hablé porque, bueno, la conozco muy bien y trabajé muy bien en los materiales y puedo darte como ejemplos específicos. La mayoría de esos casos, si no es que todos, ahora que lo pienso, implicaban saltos, implicaban evadir circuitos de lo oficial, tanto público como privado, para tratar de conseguir lo que se proponían. Insisto, no siempre lo lograron, pero todas ellas implicaban, vamos a decirlo así, como tomar cartas en el asunto por su propia cuenta, ¿no? Por su propia autodeterminación y organizados entre vecinos. Muchas de las cosas que les conté aquí, no entré en detalles, pero muchas vienen de asociaciones de vecinos. El Frente Rockero del que hablé viene de la Asociación de Vecinos y Unión de Barrios y Vecinos de un sector específico de la ciudad de Puebla. Las luchas feministas de las que hablé y las producciones gráficas vienen también de un barrio muy específico de la ciudad de Puebla. En fin, como que son cosas muy situadas, muy organizadas y autogestionadas en ese sentido. No sé si como que logran si esos saltos logran lo que se propone, pero por supuesto que operan desde ahí. Y el asunto de las redes, yo creo que el ejemplo que yo ponía del 132 puede ser muy esclarecedor al respecto, ¿no? ¿Realmente cambió en algo el problema en el que se estaba dando? Digamos que no. De hecho, el candidato que produjo toda esta polémica fue el candidato que ganó. Pero produjo toda una red de estudiantes que muchos de ellos han continuado en la vida, no política, sino como el activismo, y que ha producido otros impactos. A lo mejor no el gran impacto de cambiar ese presidente, pero sí otros impactos de formas de gobernanza. Entonces, no sé, es como un tibio sí, pero no. O sea, creo que muchas de estas prácticas sí pueden lograr esos saltos, aunque no sé si siempre son Sí, pero efectivos.
Mi pregunta es si tú consideras que se puede lograr algún salto en arte a través de siguiendo lo que significa el concepto de fanzine más allá del medio, o sea, más allá del papel, más allá de ahorita esto. Sí, ¿qué Si consideras tú? hablamos de arte así a secas, mi respuesta puede ser muy tajante, pero yo creo que no. O sea, arte así solo, con todas las aspiraciones y pretensiones y todo el vocabulario como súper marcado que lleva consigo, capaz y no. Si repensamos un poco el arte en la clave en la que yo he tratado de contarlo en el curso, y más específicamente el arte como una práctica de la autogestión, como lo traté de contarlo hoy, yo creo que sí. Creo que muchos de los fanzines a los que me referí intentaban, insisto, no sé si lo lograban, pero intentaban hacer eso. Arte sí en general, no sé, me da un poco de miedo y nervio esa palabra, pero arte en este tipo de prácticas, arte en este sentido, yo creo que sí. Pero bueno, no sé, supongo que Carlos Y tiene ahorita una que ves, opinión más formada. ahorita que nos recomiendas que ves, o sea, ¿qué nos recomiendas ver que sería como lo actual en fanzine? Que no sea una fanzine, ¿qué nos recomiendas? Ahí sí creo que mi ignorancia me gana por completo, Laura. Como decía yo al inicio, no es mi tema, o sea, no es un tema en el que me especializo. No soy un gran conocedor de fanzines. Te remito con todo gusto más bien al taller de este fin de semana y del lunes en la sala con Carlos, que está aquí. Y creo que ahí tendrás mucho más información, mucho más actual. Lo poco que yo puedo saber de fanzines lo sé en este sentido que les comparto. Te remito más bien a Carlos y a su taller Exacto. de estos Bueno, días. dale, dale. Gracias, Renato. No, a ti. Bueno, María, no sé si estás por allí, te perdí, pero ahí estás. Aquí No sé, estoy. estamos sobre la hora, tú me dirás si damos chance como a otra pregunta o... ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, quizás yo un poco lo vivido en el tema de los museos. Me acuerdo mucho, Renato, cuando nombraste a Fluxus en el año 2000, si no recuerdo, esa exposición de Fluxus que se hizo en el Alejandro Otero, donde cualquier cantidad de piezas y de cositas eran coleccionables. Me acuerdo que, o sea, yo estaba chamita, pues, o sea, pidieron apoyo porque, bueno, fue en casi todas las salas donde se hizo esa exposición. En el departamento de educación donde estaba yo, era un poco difícil cómo transmitías eso a los niños, ¿no? Cómo les explicabas tú el tema de la colección de Fluxus y cómo era ese trabajo. A los que les interesa, creo que todavía en el centro de documentación pueden conseguir el catálogo de Fluxus y realmente fue una exposición muy, muy buena en esos tiempos que todavía aquí en los museos de Venezuela se podía disfrutar de este arte, de este tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, juzgando un poco, no sé si para cerrar, o sea, ¿qué tanto buscas en saber por qué, ¿no? El Fluxus, entonces está el manifiesto. Fluxus, arte, diversión, debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar de temas triviales sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. Esto lo dice George Maciunas, que es el manifiesto de Fluxus. Entonces, bueno, un poco que siempre estamos buscando como la explicación de todo, ¿verdad? Y el arte es tan amplio. Es algo que quería comentar sobre eso, esa vivencia que tuve en el Alejandro Otero en esa exposición tan interesante. No sé si hay alguna otra pregunta de algún otro. ¿Ok? Bueno, pues si no me preguntan, les agradezco mucho a todos, sobre todo María, ahora tu último comentario es súper valioso, creo, ¿no? Pensar en esas experiencias en Venezuela. Y bueno, para los que no están en Venezuela es una pena, pero para los que sí es súper, ¿no? Rico tener el material de ahí del centro documental, ¿no? Para acceder a esa información, revisarla. Gracias por esa nota, ¿no? Y también por traer la cita creo que puede ayudar mucho a contextualizar. Y a los demás, gracias también. Hoy fue la penúltima sesión, entonces nos vemos para nuestra última sesión la semana que viene. Vamos a conectar el último caso que vimos hoy, el de Yo Soy 132 y la cuestión autogestiva, pero digital. Ese va a ser como el puente para la semana que viene, porque el último tema es precisamente espacios digitales, espacios virales de la virtualidad.
en donde la espacialidad cobra como otras resonancias que nos pueden tocar mucho, creo, en estos momentos donde todo parece ser virtual, ¿no? Precisamente todo parece ser digital por las condiciones como de confinamiento en las que estamos actualmente. Entonces, bueno, la idea era cerrar con eso, un poco cruel creo, pero bueno, la idea era cerrar pensándonos a nosotros mismos en este momento, y conectaré a través del caso que vimos ahorita del 832. Pues gracias a todos y nos vemos en una semana. Que estén muy bien. Vale, gracias Renato, gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias.